noches, gente de Río Gallegos, gente fiestera de Río Gallegos. Volvimos con Pijama Party. Tenemos un día. ¿Qué pasó? ¿Salís ahí? ¿Sale bien ahí la boca? Bien. Tenemos un día de falta, Tenemos un día de falta. El viernes pasado no estuvimos. Así que arrancamos lo que es esta previa de boliche en este Río Gallegos fiestero para toda la gente, todos los... ¿se está escuchando con un poquito de fritura, puede ser? Que estoy haciendo una torta frita. Ah, buenísimo. En minutos tenemos la torta frita de Kenneth McLean, entonces comenzamos así, tranqui, despacito, hasta las 10 de la noche. Sí, porque de 9 a 10 comemos torta frita, y tomamos mate. Ah, bueno. A partir de las 22 horas explotamos y arrancamos lo que es la papa frita. Acérquese un poquito. Veo que algo le habrá pasado en Chile porque es como que no se acerca. Tengo la boquita chiquitita. No, la debe tener paspada, por eso no se acerca mucho al micrófono. La que está escuchando no es mi eco, no es mi eco femenino, sino no es tu voz de la conciencia tampoco. No, tampoco es mi voz de la... tener de voz de conciencia puca. Olvídate, gracias a Dios. No empecemos. Sin conciencia. No empecemos. Empecemos flojitos, ¿sí? Empezamos flojitos. Entonces arrancamos con lo que es esta previa de boliche para los fiesteros y fiesteras de Río Gallegos. Pijama Party de 21 a 12. Todo 180 minutos de pavada colectiva. La suya. La de ustedes dos, porque yo es como que soy la parte seria de lo que es Pijama Party. ¿Quién te lo va a creer, hermano? ¿Sí? Bueno, comenzamos con la presentación del equipo. A mi derecha, nuestra Tere y co-conductora Teresa Marca me salió. ¿Marca qué? ¿Marca la hora? Marca cañón. Marca Acme. Teresa Marta Diácono. Cañón de dulce de leche. Bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo estuvo? Bien. ¿Cómo estuvo ese día? Mi día bastante heavy. Bastante heavy. Heavy, sí, mucho trabajo. Pero acá estoy con el pecho inflado, así que empezando. Como siempre. Sí. Pecho inflado como paloma. No, tanto tampoco. Pero bueno, lo dejamos en puntito suspensivo. Okay. Porque usted dirá, parece que estuvo agitada la semana, ¿no? Sí, súper. ¿Se la ve contenta? No, faltan días. ¿Habrá tenido quizás alguna alegría en ese viaje al Festival Folclórico de la Patagonia? ¿Cómo? ¿Tuvo alegría? Mazo. Sí, Mazo. tuve. ¿Tuvo alegría? ¿Mazo o con mazo? ¿Qué tipo de alegría quiere que le cuente? En un momento ahondamos lo que es. Bueno, ok, después le cuento entonces, después le cuento. Todo, va a contar todo. Me encantaron los chilenos. ¿Le encantaron los chilenos? Sí, hoy por hoy me gustan los chilenos. ¿Pero qué? ¿Usted lo vio vestido de gaucho o todo, así la cueca, me encantó la cueca. ¿Le encantó la cueca? Sí, después de 25 años de estar acá viviendo en esta hermosa provincia. Sí. Bueno. Recién ahora le empezó. Me gustó ver cómo... Usted me parece que se zarpó en el pisco, ¿no? Estuvo también. Sí, también con los tíos, sí. Bueno, ahora vamos a contar y vamos a pasar a la presentación estelar. Sí, por favor. De lo que es nuestro dedo mágico, el cacique de la tribu, nuestro operador vikingo, la rubia de Río Gallegos, Kenneth McLean. Hola, ¿cómo están? ¡Ay, qué cosecita que me puse! Veo que vinieron todos cambiados de Punta Arenas, Ya, pues no es para tanto, pues, weón, el acento se pegó, pero no es para tanto. Puta que eres raja, weón. Rájate con un super 8, dijo. Rájate. No, con tuyo. Con un anticuyo. Con un anticuyo. Ya vamos a explicar qué es el anticuyo. Ahí vamos. Aprendí muchas palabras. Aprendió bastante usted también en ese viaje, No bastante, pero... usted aprendió. Chocolino. Chocolino. No sabía que le gustaba tanto el chocolate. El chocolate. Sí, y regalar chocolates también. ¿Qué pacho? Hay que... Y posar para las fotos. Ah, sí, ¿cómo? Sí, se sintió muy artista. La verdad que no sé de qué están falando, diría el brasilero, pero... Falando no. Falaste otra cosa también. Faló otra cosa. Pero bueno, arranquemos lo que es Pijama Party y pasemos a contar cómo estuvo su semana. A ver, ahora sí, tiempo en el aire ya. Mi semana.
Y dormí todo, porque allá no pude dormir mucho. Así que me dormí todo allá en Punta Arenas. Que estuvimos ahí el fin de semana a full, hermoso. ¿Trabajando o de carrera? Trabajar, y bueno, un poco de todo. Pero más. Sí. Pero bueno, tranqui mi semana. ¿Sí? Sí. Trabajando, devolviendo horas, quizás. Devolviendo horas de sueño. No, y horas de trabajo. Y trabajo. Usted viaja mucho, ¿eh? Sí, tengo que hacer horas extras porque debo mucho. Debo mucho. Sí, usted está juntando los kilómetros por... Las millas. Pero qué pobre que es usted. Qué pobre. Yo como ando en colectivo, mentira, no mienta. No miente, en colectivo. No sabe lo que una sube. No, se la usa para el baño, usted la sube. No, en realidad había sacado, le cuento, había sacado la tarjeta del colectivo, pero una sola vez tomé colectivo como para ir al CEPAR, digamos. Pero porque usted y iba... terminé en la terminal. Que seguro que se sentó con alguien al lado y empezó... No, es como que... Lo conozco. La falta de costumbre, quizás. Sí. La falta de costumbre de andar en colectivo. ¿Por qué no le gusta el colectivo de acá? Es hermoso el colectivo de acá. Pero bueno, me falta costumbre. Estoy más acostumbrado a andar o caminando, o en taxi, o en remis, ¿no? O de prestadito. O de prestadito, exacto. Le gusta. De paracaidista. Le gusta, de prestadito. Bueno. ¿Y la semana de quién es McLean? ¿Cómo anduvo? La semana agitadísima. Con bueno. tan poco tiempo que necesito que el día tenga 63 horas en vez de 24. ¡A mirá. la mierda! O si no, tener una máquina clonadora, esa estilo de los Simpsons, para poder cumplir. Porque vinimos con mucho trabajo, mucho material, y estuvimos trabajando ahí en Punta Arenas, como decíamos, el Festival Folclórico en la Patagonia, trabajando para Negrius TV también. Y ahora queda el después, porque no es solamente enchufar los equipos y transmitir el equipo en la radio, ¿no? Nos queda toda la que es la parte de edición. Queremos ya tener dentro de poquito en las redes sociales todo lo que vivimos allá, porque fuimos con las cámaras, les vamos a contar que fuimos con las cámaras. Sí. Estuvo el Negrius también allá haciendo notas, entrevistas. Así que estuvimos laburando hasta altas horas de la noche y nos levantamos temprano. ¿A qué hora arrancaban? ¿Yo o mis compañeros? Bueno, usted y los compañeros. Arrancamos tempranito porque teníamos un desayuno. Ajá. Que no te puedo contar lo que era ese desayuno, la extraño todos los días. Contá un poquito qué era el desayuno. Estábamos en el Hotel Carpa Manzano, ¿no? Un hotel que nos atendió espectacularmente. Había un desayuno continental que tenías yogur, frutas. Podías mezclar yogur con la fruta, ¿viste? Vi una pasajera que ese día que usted no se levantó temprano, que fue a desayunar, agarró yogur, un plato de yogur y le metió una ananá dentro del plato de yogur. Con eso te digo todo. Así arrancó. No, yo no llegué al yogur. Está acostumbrada a comer yogur con fruta, ¿no? Claro. Había avena, había calzones rotos, había facturas, había torta frita, jamón, lo queso, que no le hacen en la casa, huevo revuelto hacia la sartén, pan lactal, manteca con sal, mermelada del todo tipo y sabores, jugos exprimidos naturales. El primer día nos tocó jugo exprimido de ananá, el segundo día de frambuesa, el tercer día de naranja, grosella. No sabés lo que era eso, café, agua. Y te podías repetir las veces que quieras, si querías te podías llevar a la mesa a la cafetera y darle. O sea que desayunaban y usted no desayunaba. ¿Y usted no desayunaba? Almorzar, ¿no? ¿Usted no desayunaba? Yo lo veía a usted. Yo debo confesar que el primer día desayuné, el segundo día es como que decaí, ¿no? Pero el tercer día estuve ahí. El primer día usted lo vi que le mandaba el queso y el fiambre y el pan. Habrá dicho, si no como ahora. Dijo, nos estamos preparando para la epidemia zombie y mañana no se come más, me parece. Era las 10:30 de la mañana y la mujer estaba levantando las mesas y decía, ¿que va a seguir cayendo? Y se deja un poquito. Sí. Yo por la duda si se echaba a perder todo eso que habían preparado en el desayuno. Sí, usted por las dudas, claro, tenía por que las dudas. Alfajores de maicena había. Eso no Pastaflora. Pastaflora sí. Alcanzó a mantener usted. Comí pastaflora, pero más le di al calzón roto. ¿Por qué? Porque me gusta. Para los oyentes que nos están escuchando, si alguien, alguna oyente me quiere regalar par de calzones rotos con azúcar impalpable arriba, genial. Eso me comí unos 3 calzones.
No, sí, lo único que te comiste. No, yo confieso, yo agarré una torta frita, como estaba la tostadora ahí, metí la torta frita dentro de la tostadora, saltó, plim, pum, la abrí, manteca con sal. ¿En serio? Sí, No te vi. jamón y queso, ¿no? No sabés cómo le mandé la torta frita. Pero ¿y si arriba tenía azúcar impalpable? No, esos eran los calzones rotos. Ah, eso no vi que había tortas fritas No, comunes. fue el tercer día que ustedes no aparecieron. Usted estaba dormido mal, ¿eh? Usted estaba dormido mal. ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba tan caído mal? No sé, quizás tuve alguna abducción de algún extraterrestre, No sé. Vio que allá en Chile hay mucho avistamiento de extraterrestres, de platillos voladores, sí. Quizás por ahí tuve una abducción y nada, y me hicieron estudios genéticos y bueno, caí rendido y dormí, pero... No, mucho trabajo. trabajo. No, fuera de la joda, mucho trabajo. Está bien, pero lo pone... Cobertura por video, cobertura por radio, jugar un poco con la gente, con los artesanos, jugar afuera con el tema de los patios de comidas, con comidas típicas de Chile. No, fue un laburito bastante, pero divertido. Nos divertimos un ameno, montón, sí. Y yo por lo menos me reí mucho, la pasé se rió muy bien. mucho. Sí, yo sé. Conocí gente. Es raro, porque usted no hablé mucho. No, es raro, porque usted no es de hablar tampoco. No. Hablé mucho con la gente, sí. Hice amigos. Hizo amigos. Hice amigas. O sea que podemos volver y ya tenemos alojamiento gratis. No, tampoco la pagaba. Tampoco para la mí pagaba. sola. No llegó hasta ahí. Hizo amistad nomás. Tengo que dejar de hablar de desayuno porque ya me están pasando facturas. Ah, sí que extrañan los desayunos, me dijeron, ¿no? Dijo casa. la moda. Sí, ¿por qué será? ¿Por qué será? La costilla. Sí, bueno. ¿Por qué será? No, igual me hacen será? unos pan tostados. Ay, mimosito. ¿Que le lleva el desayuno a la cama? No, últimamente no, pero a veces sí pero últimamente no porque tengo que levantar temprano para trabajar. Está bien. Viste que eso veo la diferencia entre soltero y casado, ¿no? ¿Por qué lo dice usted? Porque por el algo soltero en es como especial? que acelera y sigue acelerando. Pero el casado es como que acelera, recibe una llamada o un mensaje de texto y es como que baja a cambio. Es como que le cortan la libertad, ¿no? No sé, no. Hable por usted, porque... ¿Usted le también pasó? ¿Usted le pasó? Para los oyentes que nos están escuchando, usted también es soltera, así que no me tire todo el bardo. Para mí estamos dándole a Kennedy, o sea. Por eso no tiene drama con las fotos que andan dando vuelta en las redes sociales, ¿no? ¿Cómo? Por eso no tiene problema, Puca, por las fotos que anduvieron dando vuelta por las redes sociales. ¿Anduvieron dando vuelta fotos? Sí. Es la nueva... vendría a ser la Boloco a la inversa, ¿no? ¡Hacete! Claro. Eso tenemos que contarlo para nuestros oyentes. Y tengo una foto que todavía no la saqué. No, pero pará. No la saqué. Pará. Bueno, no quemé material porque recién empezamos, aparte hay que esperar hasta la 22. Para contar cuando compró eso reservó una platea ahí en el estadio fiscal, ¿no? ¿Le llegó el título de propiedad? Siempre. Sí. Yo no tengo problema. A donde ella tengo que pagar, aparte pago. Estábamos hablando de la Boloco. No estábamos hablando de... De la Boloco. Ajá. ¿Y quién era la Boloco? Usted. Era la Boloco. Usted, sí. Okay. Usted. Bueno. Usted una vez que se sacó la campera, anduvo despeinando ¿Después viejo. que dejó vender Telebingo? Después que dejó... Sí, porque tenemos que contar que se llevó una campera con un color muy particular, ¿no? Pero si vamos a contar cosas del viaje, el día antes, ¿tenés espacio en el baúl? Y para mí 2 bolsos, vamos 3 días. Y pero tengo que llevar 3 camperas, 4 pares de botas. Y dice, ¿pero qué te vas a cambiar 2 veces las botas en el día? Y 3 camperas, 1 por día. Y sí, me dice, ¿cómo que usar la misma campera todos los días? Y es que realmente sí. Es un artista. Claro, es una fashion model, Una fashion model, Bueno, a mí me dijeron que tenía que ir bien vestida. Bueno, claro. yo fui bien vestida, ¿ok? Correcto, a ver. no para llevar 2 o 3 bolsos. Soy mujer. ¿Listo? Es verdad. Eso es verdad. ¿Listo? Un bolso para la planchita. Exacto. Y otro bolso para el secador de pelo, ¿no? Eso es lo que me importaba más. ¿Dónde llevo la planchita? El Nerio llevó un solo calzoncillo y se lo dio vuelta el segundo día. Sí, lo vi. Y mucho perfume. ¿Mucho perfume? Pero usted llevó hasta secador de pelo. Secador de pelo, planchita. En un momento me golpeó. ¿No tenés el adaptador para la chupa chilena? Pero Puca, hay secador de pelo en el baño. Pero no me alcanza con ese, tengo que secarme con 2, dice.
claro, no, porque decía el power que tiene es muy bajo. Yo necesito. Una turbina, yo quería la turbina. Bueno, yo quería una turbina. Yo estoy acostumbrado a cosas grandes, escúchenme. Discúlpeme. ¿Qué? Porque Lo escucho. creo que entendí del por qué el uso de 2 secadores. Usted no usa toalla para secarse después de ducharse. Usa secadores de pelo. Por eso que llevó el suyo más el del hotel. No es así. Secamos cabellera arriba, cabellera abajo. No es así. No bueno, es así. siga con la programación, ¿ok? Listo. Bueno, Está poniendo denso. Vamos a contar un poquito de lo que tenemos hoy en Pijama Party. Un Pijama Party recargado, es impresionante la cantidad de material. Mira, me mandaron un mensaje, nos están escuchando pasó? desde Palermo Sojo, en Buenos Aires. Palermo Sojo. Estamos entrando ahí al chetaje mientras hay gente que está comiendo, nosotros acá, muerto de hambre encima. Uy, ahí están mis amigos. Sería bueno que digan qué están comiendo, ¿no? Mandar un audio. Que manden un audio, que manden un audio. Me manden un audio. ¿Sabes que sí. no revisé todavía los audios recién? Ahí estoy entrando a la página. ¿Salió seguro? Ay, me parece que no. Ay, siempre la misma estúpida, no me digas. Después de todo lo que escribí, todas las cosas que me animé a decirte, ¿a vos te parece? No te puedo creer, soy una boluda. No. Yo con este dedo de mierda lo No. pongo en cualquier lado, menos donde lo tengo que poner. No. Muy bueno, ahí tenemos una oyente que no se dio cuenta que podía enviar mensaje de voz con la app. Porque eso me olvidé de decirle, tiene un botoncito abajo con un micrófono, ¿sí? Que vos podés enviar mensaje de voz desde la app de tu celu. Ah, mira. Cae en lo que es las manos, los dedos mágicos de Kenneth, y ahí lo levantamos al aire. ¿Y a ella qué le pasó? No sé, por lo que se ve, estaba apretando el botoncito, ¿entendés? Esos dedos de mierda. No sé dónde habrá metido los dedos de mierda, dice. Estaba en el baño esa mujer, ¿qué pasó? Capaz que estaba en el baño. Capaz que estaba... Hay alguien que, igual, otro que tosió, mira. Mirá, otro que tosió, ¿viste? ¿Viste? Mirá. ¿Qué pasa con la gente? Eso es lo que tenemos que empezar a decirle. Tengan cuidado porque la app tiene un botón, ¿sí? Que No es botón automáticamente... secundario. No, ni botón de pánico. Ni para pedir papel higiénico, ni servicio. ¿Eh? Hay otro, a ver. A ver. Se escucha bien ahora, tiene todo bien. Ah, está probando la voz. Está probando. Está Bien, probando. 1, 2, 3, probando. Y bueno, vamos a empezar a tirar un poco... ¿Qué más vamos a tener en el programa? ¿Qué más? ¿Qué más? Les tiro, porque es impresionante la cantidad de material que tenemos, ¿sí? Teníamos la consigna del tema a tratar, pero como tuvimos tanto material, el tema a tratar lo dejamos para el próximo viernes, ¿le parece? Sí, no hay problema. Sí. Sí, porque era mucho y no íbamos a tener No que vamos hacer un a programa de llegar. 4 horas. No vamos a llegar. Entonces tenemos también la sección Te mando al frente, Te mando al frente, como por ejemplo, mando al frente a esta oyente que estaba apretando el botón de la app. Dedos de mierda. Salud, Kenneth, salud. ¿Salió al aire eso o no? Sí, salió al aire. Alcancé a bajar el volumen. No salió al aire, pero llegó todo el gel hasta acá. Los virus. Mirá, quedaron ahí en el buzo, quedaron. Entonces te decía, te mando al frente, la sección Te mando al frente, vos podés mandar al frente a un amigo, a tu suegro, a tu novia, qué sé yo, a un vecino, ¿me entendés? ¿Usted tiene algún te mando al frente quizás por ahí? Porque la estoy viendo que está pensando. No me acuerdo. ¿Trajo algún te mando al frente de Punta Arenas, Chile? Sí, un montón. Tire uno. Un montón. Mando al frente a ver, el gimnasio estuvimos. ¿Qué gimnasio era el que estuvimos? ¿Gimnasio? ¿Qué estuviste haciendo gimnasio? No. ¿Qué era? ¿Un gimnasio no era? ¿Qué era? Fiscal. No. Gimnasio fiscal de la Confederación de Punta Arenas. Bueno, pero que era un club, gimnasio, ¿qué era? No, el gimnasio municipal de Punta Arenas. Bueno, un gimnasio. Cosa está que bien. no tenemos. Vendría a ser como Rocha, pero uno de los que tiene Chile. Exacto. Impresionante. Hasta Sí. pista de atletismo y bajo techo tenía Sí, dentro. tal cual. Yo me perdí. Llegó un momento que no los encontré. Me perdí, no sé dónde fui parar. ¿Fue cuando nos fuimos? No, ya me perdí antes. Me perdí. Eso es otra cosa. Sí. No, me había perdido antes, que fui a chumear a ver la pileta de natación, que tenía una pileta de... También. Y bueno, claro. me perdí, me metí en un pasillito, llegué a otro y ahí me perdí. Claro, antes de que empiece el evento, Un ¿no? mapi- Porque... un mapita necesitaba. Claro, porque después del evento usted ya no podía ingresar a esos lugares.
yo siempre ingreso. Ah, Que usted no me ingresó a deje. todos los No, lugares. yo soy como. Yo con razón la vi llegar con el pelo mojado en un rato, después, antes del recital de... Después Quería probar el agüita. No, después de lo de la isla la vi llegar con el pelo mojado y pensé que había sido que había estado atrás del escenario con Coliboro, ¿viste? Pero no. Ah, pero entonces fue cuando nos fuimos. Claro, se había ido a la pileta la puca. Se fue a la pileta. Los piletas de los chicos. ¿Eh? Fui a la pileta de los chicos. O sea que ¿A usted en dónde el va? segundo bolso llevó también lo que es Con los Nah. flotadores incorporados. la mallita, todo, ¿no? Flotador O sea, y incorporado. obvio, yo tenía que probar todo. Escúchame, yo ¿Probó cuando voy, todo? yo probé ¿Todo y de todo? todo y de todo. Sí, Ah, sí, bien. sí, todo. Bien. ¿Qué cosas comió que no come acá, por ejemplo? Ay, esa cosa que esa cosa que esa noche que comimos ahí. No que me lo tomamos- digas así. No, Ay, bueno. esa cosa, pues yo ya No. me estoy imaginando al negro de WhatsApp, No, ¿cómo era, Kenneth? Eso que te dan todo junto, papa frita, salchichita. pichanga. Esa, La la pichanga. picha. ¿Y a qué le entró más? ¿A la papa frita o a la salchicha? No, la salchichita que me cayó para el or, pero bueno. ¿Se Me cayó para el acuerda? or. ¿Se acuerda cuando estábamos en un momento fumando? Le dije, me voy porque pero me siento pasa mal. que generalmente tiene que comer y después tomar, no tomarse 2 chops y después comer. Exactamente. Bueno, tenía sed. Tenía mucha sed, Sí, pero yo hablo venía de mucho. Sara, me Sí, parece. vimos, yo en un momento le dije a Kenneth, le dije, fíjate Fondo si blanco. se zarparon en la sal porque Puca está tomando, No. está tomando líquido. Porque yo o está probé. deshidratada. No, porque yo probé su trago, después probé otro trago de no sé de quién. Ah, y usted anduvo catando trago. Claro, ahí está el y pedo que se agarró, y ¿no? después comí un pedacito de salchichita Sí. y me cayó Y- para. Hay una foto del pedacito de salchichita. Hay una foto, ¿no? Porque usted- Anda dando vuelta una foto. Yo estuve 3 días, 3 días días. sin Ay, hacer. nosotros no, no, tuvimos un espere, día. espere. Tuve 3 días sin hacer el segundo, los segundos, mejor dicho. No podía ir al baño, no sé qué me pasaba. Entonces pero estaba ¿qué, mal. Lo había dejado en el bolso, que ¿Qué me pasaba y me sentía mal? ¿Se Sí. acuerda que le dije, me siento mal? Sí, Después es me verdad, acordé es verdad. que hacía 3 días que no, bueno. Y Sí. hasta que después. que no hacía la cacona. La salchichita. Digámosle a los oyentes, no hacía la cacona, ¿eh? Estaba sequita de vientre. ¿Qué pasó? ¿La salchicha fue? Fue la salchicha, Fue con, la bueno, y salchicha. con todo lo que tomé. qué sé La yo. maldita Bueno, salchicha listo, es. listo. O sea que, digamos ¿Qué? que la salchicha es como que empezó, ¿no? Su recorrido intestinal. Y eso como. Después de 3 días. Como un tope ahí, ¿no? Es como que. Después. Clausurado por refacciones, ¿no? Cerrado por refacciones, ¿eh? Bueno, y seguimos contando un poquito más. Ahí acaba de llegar nuestro amigo Jaime Coliboro. Escuché que rajuñaban una puerta, viste, atrás mío. Un ¿Qué gato. pasó? ¿Qué pasó? Los gatos del Los señor. gatos de Coliboro, que ya nos va contando cómo tiene el ojo todavía. Ah, vi fotos también. ¿Fue una gata doméstica o una gata? Eso Después le vamos a contar que conocimos un pariente de él allá. Ah, sí, es verdad. Sí. El cantante de los de la isla. Cantante de Ah, exactamente. sí, lo de muy la parecido físicamente. isla. Sí, Sí, Y aparte tenían el apellido de Ah, sí. Jaime, sí. Ah, bueno. No sé quién anduvo haciendo macana ahí. El sí. padre de alguno anduvo cruzando el cerco. Sí, tal cual. Así que bueno, te vamos a contar todo lo que fue la cobertura de la 37º Festival Folclórico en la Patagonia, Punta Arenas, Chile, ¿sí? También vamos a tener comunicación telefónica con el equipo íntegro de la 90.3 FM Tolwyn, ¿eh? Wow. La radio que vos escuchás. La radio Wow. que vos escuchás. ¿Y ahí quién Ese- está? ¿Quién está? A ver, Ahí cuente, está el ¿quién amigo está? Rudy, el Upa. amigo Héctor y el tremendito de Nico. Co- Y ahora no va a estar. ¿Quién va a estar? ¿Quién va a El estar? programa ahora, ¿no? Creo que sí. Hay un programa que se llama... Sí, ahora Unas también, chicas. sí, vamos a hacer duplex en vivo con el programa Llenando el Vacío. ¿Sí? Llenando el Vacío, que lo conduce Nacho Viera y Ailén. Que hoy estoy mirá. hablando con Ailén, re buena onda. Llenando el No, vacío. es No, tremenda pero, la onda. Espere, es igual a nosotros. espere. ¿Por qué llenando el vacío? ¿Le preguntó por qué el nombre ese? No, porque eso Ah. le Ah, vamos a ok, preguntar ok. cuando Porque hagamos el iba a doble. cocinar y había ido a la carnicería, compró un vacío, le estaba metiendo morrón, jamón, queso. Claro, y en ese momento se le ocurrió el nombre del programa Llenando el Vacío. ¿Eh? Y Juanjo estaba, miraba las fotos hoy y estaba
Así Sí, como sí. llenando el vacío. Se chupaba la foto, mira. Sí, qué raro usted chupando chupando I su don't móvil. remember, I don't remember. Bueno, ¿Limpió el móvil usted? ¿Limpió el móvil? Porque lo chupó todo. Siempre lo limpio, siempre lo limpio. Bueno, entonces como les decía, vamos a tener duplex en vivo con el programa Llenando el Vacío, que sale los viernes, casualmente como nosotros, de 22 a 1, ¿sí? Ellos Unos empiezan amigos que un nos poquito hicimos más ayer. tarde y termina un poquito más tarde, ¿sí? Un poquito más tarde y... Termina un poquito más tarde también. Qué regulando ahí, ¿viste? Como que me entró el cambio, ¿viste? Quedé, sí, Sí, que porque ¿Viste como cuando se- patiné a la salida de la escarcha de invierno? se me trabó la caja. También vamos a tener entrevista con nuestro youtuber patagónico El Negro, que nos va a contar todas las locuras que hizo. lo vi. Hizo- De arriba lo veí y me Hizo rompía la desastre, cabeza. anduvo Me rompí la cabeza. rompiendo las pelotas, porque así fue. Rompió las pelotas. Lo que pasa es que en los todos lados. chilenos no están acostumbrados a que un personaje como ese venga de repente y yo les veía las caras a la gente, ¿no? Lo que sí vamos a decir, ¿Qué? y hay que destacarlo, lo que sí vamos a decir hay que destacarlo, es la buena onda, porque donde Sí, iba el Negro, totalmente, la gente se sí. prendía, lo abrazaban. Es Sí, más, creo sí. que en una le hicieron un enema de rodillas al Negro. Lo vi, en un momento parecía Chirolita, porque es como que se sentó arriba de una rodilla de Sí, bueno. de una señora y la señora estaba tiqui con la rodilla y él saltaba Y mientras él se hacía la quedaba, rueda. igualmente le encantó. Sí, Le por lo quedó que la se ve, rodilla de la mujer. por lo que se ve le gustó. Así que todo eso lo Bueno. está preparando para su canal de YouTube y las redes sociales, pero igualmente va a estar con nosotros y le vamos Nos a va a preguntar contar. todo lo hasta con el alcalde se zarpó. Lo Zarpó invitó, mal. lo invitó a copetear, ¿no? Zarpado mal. La verdad que... Bien. Bueno, y también vamos a tener entrevista con Javier Colegoro, escritor local del libro Viaje Inusual, ¿sí? Viaje Inusual, dentro de un ratito Upa. va a entrar al estudio número... Bajaremos las Al luces. estudio número 8, espero que no explote ningún foco, Upa. que no se caiga ningún cuadro de los que tenemos acá, porque... Porque habla- después usted va a tener pesadillas. Claro, Se exacto. tiene muchas pesadillas, ¿no? A veces, a veces tengo pesadillas. Ve sombras a la noche, a la Veo madrugada. ¿Ve sombras. sombra usted? Veo sombras. Sí. Sí, ¿Escucha es voces verdad. también? Escucho voces, sí, se me mueven cosas. Se le mueve. Se me mueven las cosas. Y bueno, y también viste la cantidad de cosas que tenemos Muchísimas, impresionante. muchísimas. Y también vamos a tener la comunicación telefónica con los organizadores de la Comic Sur, ¿sí? La Comic Sur 2017, que creo que mañana va a haber un evento, ¿no? Qué Sí, bueno. así es. Le vamos a decir que nos estén contando sobre este cosplay que va a haber mañana. Bien, va a haber cosplay mañana, ¿sí? Así que bueno, vamos a charlar Y después ahí. yo hice una entrevista, ¿eh? Fíjese que después trajimos material, que yo justo fui a fumar en un momento y justo enganché un fan. Es Un verdad, fan club. es verdad, Tuvimos vi varios una, fan club, vi una sí. entrevista, así que después Sí, vamos sí. con un fan de Luciano Pereira, De ¿no? Luciano ¿Cómo era el nombre del chico? Ay, no me acuerdo. Roberto, Rubén, algo Sí, con pero- R era. Ratón, Me rata. reí rata, tanto, niño, me reí niño, tanto, rata. pero bueno, me encantó Bueno. el club de fans. No, sí. Y el a mí me- chaqueño, me encantó el chaqueño. Le encantó el Bueno. chaqueño. Oh, me encantó el chaqueño. ¿Sí? ¿Qué onda el chaqueño? Sí. Me encantaron todos. ¿sabes? Me encantaron todo lo que sea Made in Chile le encantó. ¿eh? Me encantó todo. Me encantó Sí, todo. Bien. era Y una- también vamos a tener, vamos a empezar a partir del segundo bloque, el sorteo del producto sorpresa 100% natural, ¿sí? De nuestro auspiciante Trascender Social Marketing, ¿sí? Trascender Social Marketing, que se trata de formar miles de hogares ecológicos de una forma fácil y sencilla, no contaminar el agua, reducir la basura, disminuir, lo más importante, disminuir el calentamiento global, Qué bueno, ¿sí? qué bueno. Trascender Social Marketing de Erika y José, venden productos 100% naturales, me colgué porque No, mire usted. es lo la que yo segunda te- lata que le está entrando. Veo que sigue con sede. Pero la estoy Puca. corriendo, Ah, la la estoy está corriendo, la la estoy está corriendo. Bueno, como te decía, Trascender de Social Marketing de Erika y José, venden productos, ¿sí? de limpieza del hogar
hasta aseo personal, ¿sí? Muy buen perfume. Productos sin amoníacos, Supernaturales. sin fosfatos, sin cáusticos, y amigables con el medio ambiente, ¿no? Más saludables y ecológicos. Imposible. ¿Sí? Así que la gente de Trascender Social Marketing, Erika y José, nos trajeron un regalito para que sorteemos. Para sortear, sí. Así Era que, una mascarilla para el pelo. mascarilla para el pelo, Vio cómo estaba atenta, bien, yo vio bien. que me estoy atenta. ¿Estaba atenta o Estaba- estuvo ahí toqueteando, viendo a ver de qué se trataba? Si era Me para encanta, la cara, si era me para el encanta, me encanta, Más me bueno encanta. que la aciatada. más bueno que la aciatada. Sí. Más sano que... Una mascarilla para el pelo. Bien, bien. Entonces, la gente de Trascender Social Marketing, Erika y José, te podés comunicar al 2966 74 71 51. Te lo digo de nuevo. 74 71 51. Preguntás por Erika o preguntás por José. ¿Sí? Productos 100% ecológicos, naturales. Súper Y a su ecológicos. vez me dijeron que duran muchísimo más que los que venden los supermercados. Y sí, obvio. Porque son concentrados. Con una simple gotita cambias el mundo y lo haces ecológico. Te salió un eslogan ahí. Estoy hoy como... Lo muy- miro y no lo puedo creer. ¿Qué le Juan pasa? José Franco, poeta contemporáneo. Ahí está. Ya le está haciendo la competencia a nuestro invitado. ¿Qué pasa? Claro, hablemos sin saber. ¿Qué es el Qué arte? El arte es cagarte. Qué Cagarte de risa, chamullero, ¿no? qué chamullero. Vine muy chamullero. rápido de Chile, muy Opa, rápido. opa, Estuve ¿Pero con sabés amigos. por qué vino tan rápido y tan atento de ¿Qué? Chile? Porque Sí. descansó bien. ¿No? Descansé bien, ¿Y exactamente. por qué descansamos bien? Y recibí muchos mimos de la gente de Chile. No, y aparte estuvimos en un hotel. En un hotel. Qué hotel, de la por hostia, Dios, de la qué hostia. La hotel verdad, divino, me divino. sentí Me un encanta- artista internacional. Me encantaba la ducha. Me encantaba la ducha. Me encantaba la ducha. No le pasó a ¿Vos sabés usted? que parecía un hidromasaje de la potencia que ¿No le tenía? pasó a usted que no tenía ganas de salir de la ducha? No, olvidate. Bueno, usted porque no Bueno, sé qué pero hace le vamos abajo. a contar dónde es el hotel. El hotel se llama Carpa Manzano. ¿no? Carpa Manzano. Sí. Queda en Lautaro Navarro 336, ahí a poquitas cuadras del centro. Es más, un día usted salió y nosotros fuimos a caminar al centro. Y cuando nos dimos cuenta ya estábamos en el centro, dijimos, bueno, volvamos a 2 cuadras, ya estábamos en el hotel de Sí, vuelta. sí, tal Exacto. cual, tal Y el cual. Ahí desayuno, nomás. como decíamos, impresionante, la atención de la gente, Divino, muy buena divino. onda, La toda recepcionista gente también. que está ahí, la recepcionista, la Sí, noche sí. cuando llegábamos tarde del festival, Sí. nos recibían con una sonrisa, chicos, cómo estuvo todo, hasta te preguntaban cómo había salido todo, ¿viste? A mí Yo también, cuando llego a ah. mi casa no me preguntan, ¿cómo te fue? Me dice, acá no te dormí. A esta hora llegás. Claro, y acá me preguntaban cómo fue, cómo estuvo, todo bien, ¿no? No, y el descanso igual, buenísimo. Fabuloso, fabuloso. Las habitaciones muy confortables. Sí, no, habitaciones tremendo. tenemos de Y wifi en todos lados, porque viste, Wi-Fi no, en todos lados. no exacto. sé si te ha pasado alguna vez que vas a un hotel y te toca y tenés que salir en el pasillo, estar ahí mandando mensajes o andar buscando con el celular. señal a la hora Exactamente, de eso es lo que me llamó la atención porque usan Wi-Fi por zonas, por sectores del hotel. Por eso que la potencia y la buena conexión. Yo no usé el celular. Usted no usó el celular. No usé el celular. Usted se para- relajó, aprovechó el día y se relajó. Se ¿no? relajó. Tal Bueno, cual. Hotel Carpa Manzano, ¿no? Si quieren contactarse, si viaja a Punta Arena para hacer compras, descanse, un buen lugar, Carpa Manzano, puede meterse en su página de internet www.hotelcarpamanzano.com. Sí. Haga la reserva, Sí. porque es un hotel bueno y tiene mucho pedido, mucha solicitud de gente argentina que va. Eso nos resaltó la dueña. Sí, que hagan su reserva, que se metan Con por tiempo. internet. Usted entra a la página y le contestan enseguida. Y Sí, le perfecto. pide la reserva para qué día lo quiere, todo. Entonces llega tranquilo, ya tiene su reserva, deja los bolsos, después va a Zona Franca, va al líder, Pasito a pasito de lo que todo, haga. paso de todo. Sí, Pasito sí, del va todo. Así centro, que ya cerca saben, del Hotel todo. Carpa Manzano. Pasito a A pasito. pasito de todo. ¿Y qué más tenemos? Vamos al en el hotelcito. segundo bloque decimos que íbamos a contar todo lo del festival, ¿no? Pijama Party, la mejor previa a tu noche de La boliche. previa. Joda grupal. Que Con nos esto, cuenten todo, a ver qué van a hacer esta noche, Exacto. cómo se preparan, cómo Exacto. fue el fin antes, cuando no estuvimos. antes, durante y después. No, que no estuvimos al aire. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Claro, que nos cuenten, Bien. a ver si nos extrañaron. ¿A usted lo extrañaron? No creo. ¿Por qué? ¿Por qué no creo? No ¿Por qué crees. se me baja así?
No sé ¿Cómo no lo van a qué, extrañar? Porque estoy muertito. Yo lo vi vivito, yo lo vi muy vivito, Bien, siendo las 22 horas, nos vamos a la primera tanda. Kenneth, No, ¿qué me iba a decir? como seguimos viviendo el festival nosotros, Sí. vamos a ir con un poquito de humor. Ah, dale. Y vamos a escuchar a este grupo que les gustó tanto Ay, a me la Puca. encantó, sí, me reí tanto. A los del río, ¿no? A los del río. De la isla de Chiloé, Sí, que me encantó, nos me encantó. mataron de Hoy risa con vamos su a tirar locura. todo producto del festival. Como quiera. Después podemos poner una cueca chora que la veíamos a Puca bailando, que no sabía qué es lo que era la cueca y le No encantó. sabía lo que era la Le o encantó. sea, Bien. sabía lo que era la cueca, pero nunca la vi así bailar tanto, con tanto eufórico que toda la gente. Sí, ¿y lo bailó con el pañuelito todo? No, o yo no tranqui bailé, nomás? yo miré. Ah, miro. Yo miré. Pero se No, movió. Yo vi que yo tenía mo- la patita abajo que tiqui 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 estaban los tiqui tiqui taquitos Me ahí. encantó, tiqui, ¿sabe tiqui, qué? Me gustó mucho cómo movían el culito los hombres, por ejemplo. Nunca lo había visto eso. Ah, usted en vez de mirar el zapateo, mirá cómo movían los culitos los hombres. Muy buena la declaración que acaba de entregar. Es bueno para la gente que por ahí no le gustaba la cueca. Es bueno eso para incentivarlos, sí, ¿no? obvio, Que empiecen a mirar el culito del cuequero, ¿no? ¿Así sería? ¿El culito del cuequero? Exacto. Bien, bueno, nos vamos un poquito con humor Ahí vamos, con los del río, y ahora venimos. Los de la isla de Quellón. Ahí vamos. En la simpleza de la música está la gracia, cristianos de Dios. Chica, luego viene Luciano Pereira. Les cuento que estuve atrás con él. Anda con unos calzoncillitos medio color lila. Y con razón usted salió Y- tan despeinado. Y lo tiene chiquillo. Delante fui a- Mi compadre Coligoro, digo yo. Fui a Zona Franca adelante, estábamos en el hotel y le dije, Luciano, acompáñame a comprar unas cosas que me encargaron. Ya. Así que fui a comprar tecito, cafecito, perfume para la vieja, para que no se lave tan seguido. Y me acompañó Luciano, porque yo necesitaba a alguien que me llevara el carro con las cosas. Así que ahí anduvimos comprando y las chicas se venían encima. Yo le decía, Luciano, ten el carro mientras me tomo fotos con las mujeres. Yo. Así que en eso anduvimos, más o menos invertí 400,000 pesos. 3 carros de cosas. Y el problema es que después no tenía dónde engolzarlo. No es que aquí en Punta Arenas ya no entregan bolsa por cristianos de Dios. Y el cabro que estaba en la caja me dijo, Coliburo, ¿y cómo va a llevar sus cosas? ¿Trajo saco? Yo le dije, sí, ando siempre con el saco. Así que ahí en un calzoncillo mi compadre eché la mercadería a los 3 carros y todavía nos guardó espacio para guardar el bombo. Oiga, compadre, le voy a contar un caso que pasó. ¿Qué pasó? El otro día, cristianos de Dios, señor alcalde, allá en Castro, que es la capital de la provincia de Chiloé, fuimos con mi vieja a hacer un trámite de unas tierritas que me falta por legalizar. ¿Cuánto será esas tierras? 400 hectáreas, nomás si era un retazo. Un pedazo de paño que me quedaba por legalizar y nos arreglamos con la vieja 5:30 de la mañana, el bus salía 6:30 de la mañana para Castro. Ya. Bien cacharpeado, miércoles me lavé bien lavado los sobacos, las verijas, cristianos de Dios. La vieja se puso jabón de olor donde más pudo y nos fuimos para Castro a hacer el trámite a bienes nacionales. 8 de la mañana estábamos en Castro, los primeros para hacer el trámite. Hicimos nuestro trámite, cristianos de Dios, uno conocido, dirigente, viejo, porque me dieron el título de dominio altivo. La cosa, cristianos de Dios, que tiempo nos quedó, nos fuimos a la plaza de Castro y había un letrero grande que decía, hoy, gran maratón, 5K, 10K, 15K y 20K. Esos son kilómetros, leso bruto de miércoles. ¿Qué sabía yo, cristiano de Dios? Y decía, primer premio, un refrigerador. Un refrigider. Un frigider. Y mi vieja se entusiasmó, cristianos de Dios. Es que la vieja supo que en el refrigerador la carne se pone más dura y por eso se entusiasmó la vieja. Me dijo, viejo, tienes que correr y tienes que ganar ese refrigerador. Vieja, le dije, ¿yo cómo yo voy a estar corriendo así con esta ropa como ando? No, me dijo, no tienes ninguna excusa, si no, no te echo, no te admito más en la casa. Y la vieja es brava, por cristianos de Dios. Esa es Hay que brava. estar bien con mi vieja y con el diablo, los demás son cuentos.
Me dijo, ni una cuestión, tienes que correr nomás coliburo y tienes que ganarte al refrigerador. Sí. Me dijo, arremángate los pantalones. Toma, bien. Sácate la chaqueta y la chomba y quédate en pura camiseta. Esa camiseta con tirante cristiano de Dios. Me pongo yo en la fila, vinieron unos 200 muchachos para correr, 15 años, 18 años, 21 años, y yo, pues, señor alcalde, imagínese. Iban a dar la largada y llega el que estaba a cargo de supervisar la prueba y me dice, Coliboro, así como usted anda, no puede correr. Volví donde mi vieja, dije, vieja, sonó tu refrigerador, no puedo correr. Me dijo, ¿por qué? Porque le dije, yo no ando con tenida deportiva. Me dijo, ¿sabe qué? Sácate los zapatos y los calcetines. Más arriba tu pantalón. Y la vieja sacó miércale un rush donde se pinta su trompa y le mandó aquí en mi calzoncillo de bolsa de harina que yo uso. En mi calzoncillo de bolsa de harina, eso antiguo que lo hacía la misma gente en su casa, ¿no, alcalde? El mío, por ejemplo, acá atrás dice harina mariposa. Acá atrás. Y acá atrás, adelante dice 40 kilos brutos. Ya. Más abajo una M y una R, marca registrada. Y abajo una letra chiquichicha dice 15% de humedad. Sacó la vieja su pinta labio y le mandó 2 rayas aquí. Adidas te va a auspiciar, me dijo. Me fui a colocar a la fila con camiseta, el pantalón bien arremangado y a pata pelada. Llegó el muchacho que daba la partida. Ahora sí, Coliboro, me dijo, está con ropa deportiva. 200 muchachos y me inscribió los 20 kilómetros la vieja. Pues. Y era en un camino de tierra, alcalde. El alcalde da la partida con una pistola de jogueo, miércoles. Y nos mandamos a correr. Ya. En los primeros 50 metros, compadre, ya le saqué como 15 al que iba más cercano. Ah, qué bien. Yo con la uña esa, que la uña grande que no me lo corté, levantaba tierra, no lo dejaba ni ver a los que iban atrás. Y mi vieja se fue allá a la línea de llegada, cristiano de Dios. Y con el esfuerzo en la carrera, alcalde, no me va a pasar un percance cuando estaba por llegar. ¿Qué pasó? Con el esfuerzo, mi calzoncillo de bolsa harinera, que lo tengo como 20 años, con el esfuerzo y el peso de la circunstancia, no se me abre justo. Se me raja el calzoncillo justo en la mitad, cristiano de Dios. Y me sale el cochayuyo, cristiano, para afuera. Y empieza pa. Y mi vieja ya en la meta me gritaba, Coliboro, Coliboro, no chicotees, que vas ganando. ¡Ah! Y volvemos a lo que es Pijama Party. Ya arrancamos, listo, ya explotó esto. 22 horas 17 minutos estoy viendo en la radio acá, así que... Sin censura. Sin censura. Muy Explotó. Tenemos audios, Tenemos audio. Eso A lo ver, tenemos. tíralos. A ver. Bueno, Hola, ¿se pueden pedir un tema? Sí, claro, ¿cómo que no? Hola, ¿se pueden pedir un tema? Sí, que pida el tema. Que pida. Hola, ¿se pueden mandar frente al locutor? ¡Epa! ¿Qué pacho? ¿Qué pasó? ¿Qué pacho? ¿Qué hice? Bueno, pero lo mandan enfrente. Sí, se puede. Sí, está permitido. Está permitido. A ver, vamos a ver si tenemos alguno. Me Te quedaste de lado, ¿no? Me cagué todo. Se puede. No, por favor, acá no, por Ahí está favor. su micrófono, amigo Jaime, Ahí hay otro audio. A ver. A ver. Bueno, te grabé, pero no se grabó nada. Otra. Bueno, te grabé, pero no se grabó nada. Ay, fíjate, salió. Ay, la fíjate, gente- salió. Fíjate, Ay, salió. qué dulce. mimosita. ¿Quiere el teléfono? Qué mimosita. ¿No, usted no lo tiene? Bueno. La gente sigue jugando. No sea mentiroso. La gente- de acá yo No también me meto cen- de peque, Jaime. No me empieces a censurar. No, para nada. 22, casi Sin 25, Ok. ya estamos. Usted puede hablar de lo que sea, ¿sí? Pues Así sí. que cuente, a mí me han dicho en Instagram, me han preguntado, ¿sí? Mis seguidores me dijeron, ¿van a contar todo, negro? Tremendo, ¿te vas a animar a contar todo? Y yo le dije... Sí, algo así. Y yo le dije, mira, a la Notere no la puedo censurar, no podemos Nunca, censurarla. nunca me Así censuren, que que va a va a ser- contar es peor. todo. Así que comience un poquito a contar lo que fue toda esta movida, todo este viaje de fin de semana de 3 días, jueves, viernes y sábado, en la ciudad vecina de Punta Arenas, Chile. Con tiempo en el aire, ya.
todo lo que se hizo y Todo lo que se hizo. hicimos de todo. La Por gente ejemplo, quiere saber todo. Jaime también. por ejemplo, usted cuando está en su casa, por ejemplo, a ver, ¿Anda su micrófono, Jaime? No sé, ¿me escuchan? Bien, Sí, buenísimo, perfecto. bien. ¿Lo presentamos o no lo ¿Lo presentamos? presentamos? No lo habíamos presentado. Dije, Jaime, lo presentamos. Sí, no es el coliboro del chiste que escuchamos recién. No. Vamos a preguntar si es pariente. Parece que es pariente, ahora lo vamos a preguntar. Nuestro amigo personal, ¿sí? Escritor local y dueño de un viaje inusual. epa, Estoy terrible, ¿no? epa, está terrible, que por eso Estoy está hecho un escuchando director de cultura, ¿no? Podría ser un me está ministro extrañando, de me cultura, está ¿no? sí, me extraña mucho lo como está hablando. Es que me han dicho por WhatsApp que gusta lo oculto con que me expreso. ¿Está bien? No lo conoce nadie. Entonces como que estoy... Lo conoce por WhatsApp nomás, ¿no? Tal cual, tal cual. Estoy como que... Sí, Está mirando esos videos de YouTube del español que dice sonría y ponga el pecho para fondo y haga una sonrisa cuando hable. Exacto, y Para hable sacar la voz más gruesa. de adentro hacia afuera, ¿no? Exactamente. Nuestro amigo personal Jaime Coliboro, dueño de Viaje Inusual, bienvenido a estos 180 minutos Bueno. de Joda Grupal. Encantado, totalmente. Me alegra mucho la invitación. De paso traje un libro acá para sortearlo. Buenísimo, Cuando bien, usted lo bien. disponga. Bien. Y bueno, si nos da tiempo, porque hoy se ve que estás a full, así que- pero si nos da tiempo vamos a contar alguna. Hay tiempo para todo, Jaime. Si queremos, hay tiempo para todo. Pero ahora quiero escuchar a la Si Tere. se quiere, se No. puede. ¿Eh? Quería escuchar a la Tere a ver qué decía de Si se quiere, se me puede. quiere escuchar a mí. Jaime, ¿qué le Quiere pasa? escuchar ¿Qué le todo pasa, lo Jaime? que pasó Título allá, de la ¿no? canción Todo. A la Yala Todo. Don Alberto. Y antes Ayala de Don que Alberto usted, es una canción en homenaje a Alberto Ayala. ¿Qué pasó? Las tradiciones, lengua y obra. Sin Ah. duda una raza que no fue erigida en el pedestal. Ah, estamos Una escuchando raza audio de allá. Estamos Aniquilada escuchando y audio de perseguida allá. por los quilotes. Muy hombres linda blancos. la presentadora, Aquí quedamos los que hoy en día fuimos ciegos. Muy linda la Dice presentadora. la parte, los Usted lo escucha por interno que nomás. hablan Lo de estoy una probando sociedad por lo que va a ser que vamos a tener el tema ganador. Ah, No me sé, claro, usted asustó. se va Los para otro compositores lado. son Usted Raúl sí- Salinas usted está Saavedra acá, no y está allá. Marcela Usted está Moreira. acá. Bien. Está acá. Interpreta Bien, estoy acá, Marcela en Río Moreira Gallegos. Yo es como y que la Raúl mitad del cuerpo lo tengo todavía en Punta Arena porque he sido recibido muy bien. Le decía, Dígame. Puka, antes de que comencemos con lo que es, ¿no? La cuenta de esos 3 días, tanto de trabajo como anécdotas que han dejado, aventuras y cuestiones así, quería mandarle un saludo a nuestro amigo Barquillito, Ajá. ¿sí? Que en lo que tuvimos en la tanda publicitaria estuvimos haciendo una videollamada. Una videollamada con él y nos tiró la oreja del por qué No lo no le fueron a avisamos. saludar. ¿O no lo fueron a saludar? Claro, no lo avisamos para que ande con qué nosotros y jodamos todo en grupo, ¿no? Así que le envío un cordial abrazo Oso Ganga Style de parte de todo el equipo de Llama Party, ¿no? También tenemos saluditos, ya te digo, Estela Zúñiga, saludos a todos, pensé que no podía escuchar y se escucha re bien con la Bueno, app. qué bueno. Re bien con la app. O sea, que puso bien el dedito. Puso bien el dedito. Dice, no, ufa, quiero escuchar y no puedo. ¿Quién es? Pero usted lea bien. María Iácono nos manda también mensajito. María Iácono, No, mi prima. ufa. Yo así te digo, ¿no? Porque es un montón. No, ufa, quiero escuchar y no puedo. No, ¿Por qué? Así que, ¿Por ¿eh? qué? Diácono Capelletini. Iácono, ¿Por qué no puede escuchar? Ah, Pero ¿familiar de pregúntele. usted? ¿Familiar de usted? Sí, es familiar. ¿Es familiar usted también? Todavía. ¿Viste cuando Porque ustedes son mis familiares. Los ¿Viste adoptan cuando como el si fueran GPS dice suyos. recalculando porque hicieron un cambio de ruta? Bueno, recalculando, ¿eh? No me censure, no me censure. No, pero Ay, lejos le de mí, o no, Jaime, No, yo- soy incapaz de hacer eso, de censurar a la gente. Desde el momento que le doy un micrófono, usted puede hacer. Ya estamos en horario de protección al menor, así No, que pero usted no me lo dé, yo lo agarro igual. así prosiga. que- Sí, sabemos que aunque no se lo den, usted agarra igual. Eso lo sabemos. No aclare que oscurece. Ya la audiencia la conoce. ¿eh? Así que Bueno, a proceda a contar.
Bueno, ¿qué quiere que le cuente? A ver, el Todo, primer todo. día, el primer día. Desde que Yo salieron de acá, desde a ver, que salieron de quiero acá, sacarme porque una ¿qué duda. pasó? Que salimos de acá. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando salimos ¿Qué de pasó? acá? ¿Qué pasó, Tene, cuando salimos de acá? No sé, pregúntele. ¿Se quedó dormida? Ahí está. ¿Yo, Ay, yo me quedé dormida? Ah, usted se quedó dormida. No. ¿Quedaste ¿A qué hora dormida? teníamos, a qué hora teníamos que salir, Kenneth? A las 9, ¿Y a qué hora el señor se despertó? 9:15. ¿Quién se quedó dormido? Usted. No, usted. ¿Qué estuvo haciendo? ¿Qué estuvo haciendo a la madrugada? Nada. Lavando las medias. Exacto. Lavando las medias para Calzoncillito, no, llevar. los calzoncillitos, ¿se Lavando mis acuerdan? tangas. A window, A window. O sea que salimos tarde. Sí, algo parecido. Y bueno, salimos tarde. ¿Qué Sí, pasó? aparte con un humor de perro, porque usted cuando se levanta mal, se levanta No, tarde, No, sí, así que va a pensar la audiencia. Aparte, no tenía su memé. no tenía su... Memé. Ay, Exacto. no. Hasta que no tomó la chocolatada, el nene no Por despertó. Dios, Sí, es por verdad. Dios. Encima me mandó a mí a comprar la chocolatada, ¿se acuerdan? En el Sí, kiosco? tomá 10 pesos, tráeme un litro, dijo. Vos sabés que no puedo arrancar mi motor se qué? alimenta de chocolatada. Pará que nos van a cobrar después. Todavía no vino ningún representante de la marca. Lo invitamos, Invitamos, sí. Invitamos si quiere Descuéntenlo ser de nuestro los derechos de oficio. autor de Jaime Colmebol y Virgen Usal. Lo invitamos para que sea nuestro... Dale, esa es internacional. Eso se paga en dólares. Claro, sí. Ojo que nos están escuchando desde Chile, así que tened cuidado con la marca del también, manjar y todo eso, Bueno. ¿Y qué pasó? Bueno, salimos tarde. Ajá. Salimos tarde. Sí. Llegamos a la frontera, no había nadie. Nos habían hecho el verso que estaba Luciano Pereira por ahí. ¿Se acuerda? No, que fuimos al baño, que nosotros... No, andaba el colectivo de... No, a mí me dijeron Abel que estaba... Pinto. Abel Pinto, perdón. Sí, Abel, bueno, no me... Son parecidos, ¿no? Son iguales, Los ¿no? dos cantan. Los dos cantan. Claro, los dos cantan, sí. La cosa es que yo fui al baño y me gritaron, ¡está Abel Pinto! Para ¿En el los mismo baño? ¿Eh? ¿En el mismo baño? ¿En el mismo baño? Y ¿Estaba en el puede baño de ser, dama? puede Ah, bueno. Todo puede ser. Y Abel Pinto puede ser. Abel Pinto puede ser. La Todo freno un puede poquito porque le quiero contar a los oyentes que no están viendo, no ven la No me magia de agarre la radio. mano, No, no. la agarro para frenar un cachito. Ok, ok. Que nuestra co-conductora es rubia, así que por ahí saquen sus propias conclusiones, ¿no? Bueno, prosiga, Puca, por favor. Bueno, ahí estaba en el baño, alguien me gritó, está este chico, ¿quién era al final? ¿Pinto será? Sí. Ah, bueno, qué sé yo, no, yo pensé que era el El otro. periodista Bueno. mexicano. Pinto Concha se llamaba. Y era mentira. Ahí me mató porque no me gusta que me mientan. No le gusta que le No, mientan. no. Bueno, después proseguimos el viaje, todo bien, todo tranqui. Sí. Fuimos al hotel, llegamos al hotel, hermoso el hotel. Y después, ¿qué hicimos? A las 2 de la tarde fuimos al estadio, ¿no? Al estadio, ¿no? Al estadio. Bien. Impresionante el estadio. ¿Impresionante de que de grande o de De empinada grande. las escaleras? Ahí me saqué la remueve. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Me Porque encantó porque eran súper caballeros, te cuento a vos. Ya que vino con el acento. Eran súper encachados. Super caballero. caballero. Super caballero. No, viste que el segundo escalón se movía. No me digan que no se movía porque no estaba en pedo yo, ¿ok? Se movía el segundo escalón. El segundo escalón se movía. ¿Y? Sí. Y ahí, bueno, ahí me fui de costado. Estamos viendo porque, para explicarle a la gente por qué se traba por ahí, Jaime trajo ¿cómo se llama el aparato ese? Detector de fantasmas. Detector de fantasma y estamos me están midiéndola a usted, ¿no? No, Jaime, a mí no, porque vas a encontrar un montón de gente. Y eso que no traje ropero. Lo podemos Tener- usar, lo podemos usar como detector ¿De qué? de mentira también, No, ¿eh? de mentira yo no. Ojo. Usted puede ser, Ojo. usted puede ser una mentirilla siempre, pero yo no. Yo
mentirilla. Mentirilla. No creo, Puca, no creo. La gente me conoce y sabe que no es así. Pero Ahí mirá estamos, cómo me viene a palpar, pero ahí ¿qué te estamos pasa? usando el detector de fantasma de lo que es Están los en mi- cazafantasmas. Están en mi ropero los fantasmas. Acá me parece que Acá hay un... está sonando. ¿Está sonando? ¿Está sonando? Me parece que hay un portal a otro mundo por acá. Ah, se abrió un portal ahí. La gente no ve. ¿Estaba abierto o pasó eso después No, de la avenida de Chile? No hagan pelotudeces, la gente no ve esto. Yo no lo Bueno, conozco. pero lo estamos filmando para que después la gente vea que estamos viendo qué portal se abrió. Un portal o un lado oscuro eso, Jaime, qué porquería trajiste, Jaime con Jaime. su juguetito, Qué impresionante. Se metió ahí y vibró solo. Vibraba solo, sí. Pensé que Además, era- se prendieron las luces solas. Pensé que era un vibrador. Sí, vi que como Me que puso re contenta. Sí, como que le salió una sonrisa adentro, pero no, es un detector de fantasmas. Del equipo de Casa Fantasma, de lo que es Jaime Colegora. Son unos aparatos raros que hago yo en casa. Exacto, de son hobby. son unos aparatos raros. Y bueno, y me contaba que se movió la escalera, ¿qué pasó? Bueno, ahí me fui en chanfle, me caí un poquito. Se cayó un poquito y yo vi que cuando se cayó... Te caes del todo. No, me caí. No, pero ¿sabés me por caí qué? de costadito. Yo siempre sorry, ¿vio? Yo Claro. para caerme me caigo poquito. Sí. No. Pero me encantó. Estaba lleno de caballeros, todo el mundo me vino a agarrar, ni uno hijo de puta. Yo me preocupé porque se me abrió una cartera. Sí, vi que hizo el desparramo de pinturita, pinturones, de todo, habían brochas, de todo. Qué hijos de puta. Qué hijo. Y todavía estoy ahí tirada. Sí, porque aparte de que, para Sí. contarle a la audiencia, aparte de que Puca se cae a 2 por hora, o no sea, en cámara En lenta, cámara no sé, lenta. Ah, sí, tiene sí. un Sí, estilo usted para caer porque en fotograma, para la gente que saca fotos y filma, Puca se cae en fotograma, ¿me entendés? O sea que te da tiempo para hacer todo un videoclip, ¿viste? Y después vi que ¿Qué como vio? que le costaba levantarse. No, estaba preocupada por todo el maquillaje que perdí. Sin querer se me cruzó la imagen de, ¿viste? Cuando se da vuelta una tortuga y empieza a dar vuelta, una cosa así. Sí. Bueno, Qué pero. malo mira- que sos. No, porque vos sabés que tardó lo mismo que tardó en caerse, tardó en levantarse. Pero me ¿viste? preocupaba las cosas. Claro, Yo te banco, Cuca. No. Sí. Estoy acostumbrado, Jaime, estoy acostumbradísima. No, estos hijos de mil, nada, cagándose yo estaba de risa. arriba Bueno, pero sacando la- escúcheme, Sí, ¿no? Sí, podía estaba sacando quebrarme la ahí, cámara. claro. Todavía estoy tirada ahí. Si fuera por usted, estoy tirada ahí. ¿Y después que siguió subiendo por esa escalera o...? Nunca más. Ah, Dije, nunca más. hija de pu, nunca más me voy a Prefirió subir. dar toda la Me vuelta al di- gimnasio. Hacer 500 5 kilómetros. 5 kilómetros para llegar, 5 kilómetros para salir, 5 kilómetros para ir a fumar y así. No, dije, nunca más. Sí. Tenemos más audios, que están llegando. ¡Apa! A ver. Consulta, ya que estamos ahí, esa chica Estela que está en Chile, ¿le podrás preguntar en cuánto está el cambio? Es muy bueno. Me encanta esa pregunta. Puca, proceda a... Para colmar no estudió, es muy bueno. No, ¿sabes qué? Lo peor es que no agarré por nada, por eso no sabe cuánto estaba el cambio. Exacto. Puca. No, Ay, es muy pero buena, ve, muy ustedes no entienden. Mira, yo Pero no tenía un ¿A peso. cuánto estaba el cambio? ¿A cuánto estaba el cambio? Pregunta. 37, pues. No. O 47. Creo que 37. ¿Viste? No, 37. 35 Bueno, estaba el bueno. cambio. 35. Y ahora, según lo que estuve viendo en las noticias, ahora subió el cobre, bajó el dólar y está a 31 el cambio hoy. 31. Upa. Después de que vino esto hizo desastre. Es muy bueno. Prosiga. Pero para otro audio tengo. A ver. El niño de cobre es millonario. No, y me muero. ¿Tienen alguna anécdota buena para contar del viaje?
Muchísimas, ¿Alguna muchísimas, pero... Me parece conocida esa voz. Sí, a mí esa voz también, viene de a mí más allá. también. Me parece que esa voz... Sí, la conozco Si no esa es voz. sobrina de Satanás, prima de Chucky. La conozco. ¿Y qué pasó? La conozco. En un momento fuimos a comer a un patio de comidas, Sí. ahí a shopping, ¿no? Sí. ¿En el módulo central de Zona Franca o alrededor? No sé dónde está. No me preguntes. Yo no seguía. Mira, la próxima vez que viaje Pucá, le vamos a regalar una brújula. Yo los seguía a ustedes. Creía Yo que los... es en el mall de Zona Franca. Ah, sí, bueno, mall central. no sé. Ah, el mall central. El mall central, seguro. Ah, bien, Bueno, ahí está. fuimos- Donde están los patios de comida, ¿no? Sí, sí. Donde vamos todos. No van te todos? hagas, Bien, no, sí. no se haga que sabe todo. usted. Mall central. No, No, el patio de comida de Zona Franca, sí. Bueno, patio ¿qué de comida. dije yo? Está bien, Patio de está comida. bien. Está perfecto. Jaime, Sí, ¿Está todo perfecto? van ahí, así que. está bueno. Está perfecto. Bueno, Bien. fuimos- Si Jaime lo dice, palabras. Fuimos al patio de comida Sí. y usted dejó el celular en el bordecito de la mesa, Ajá. ¿sí? Entonces a la mamá de Kenneth, que Sí, fue la claro, mamá de claro. Kenneth, le dije, mira este hijo de pu, ¿dónde dejó el celular? ¿Viste? Porque estuviera en Buenos Aires, Sí, raro, porque 3 yo- segundos y no está. Yo No sé, cuido mi celular. ¿qué hizo la mamá de Kenneth? Lo agarró. Dice, déjame que se lo escondo, ¿viste? Ajá. Y se lo esconde Sí. a este señor. Cuando viene, dice, mi celular se volvió loco, empezó a ponerse loco, y Hasta di- me bajó la presión. nosotras nos reíamos porque lo teníamos nosotros. ¿Qué hicimos? ¿Qué dijo la madre de Kenneth? No, te lo llevaste con la bandeja. O sea, que Kenneth dijo, lo No, tiraron. porque yo justo en ese momento dijimos, bueno, Sí, vámonos verdad. porque teníamos que ir el primer día, teníamos que estar temprano Ah, es verdad. en el festival. Y yo agarré toda la bandeja que había, porque no es como los patios comidos acá que uno se levanta y deja todo sucio, allá hay que ser más cordial y hay que amoldarse al país. Agarramos la bandeja, juntamos todo y nos fuimos a tirar todo al tacho de basura, ¿o no? Con Sí, Juanjo. sí, es verdad. Sí. Y ahí, chao. Volvimos a la mesa y cuando volvimos a la mesa Juanjo pregunta, ¿y mi celular? Y le digo, y ellas dicen, no sé, estaba ahí encima de la mesa, en la punta de la mesa. Digo, Juanjo, no lo habremos puesto, no lo habrás puesto arriba de la bandeja, le digo yo. Y este que empezó a dudar me dice, no sé, no seas boludo, le digo, no lo habrás puesto arriba de la bandeja, sí. yo agarré y tiré todo, le digo, encima uno arriba de la bandeja mete la servilleta, los pedazos de cartón que te dan con los completos, viste, los sándwiches, todo, empezamos a meter Sí, todo, ¿viste? ¿cómo? Los vasos gaseosos, los cositos esos de la... Ah, qué Todo, bueno que estaba la todo mayonesa la- con ajo, mirá, me hiciste acordar, ¿no? Sí, tal cual. Todo, Los metimos aderezos, todo. Claro, ¿viste? los conos, todo, sí, sí. Exacto. Así que, ¿qué hicimos? Salimos corriendo al tacho de basura. Sí. Y había que revolverlo. ¿Y sí? Y viene la señora de limpieza, ¿viste? ¿Qué están haciendo? Le digo, no, señora, le digo, disculpe, pasa que me parece que dejamos el celular en la bandeja y vacié todo dentro del tacho de basura. Le digo, ¿lo puede abrir? Porque viste que son como unos dispensers, viste, donde metés la bandeja. Le digo, ¿me puede abrir? Le digo, para revisar la basura a ver si cayó el celular adentro, le digo. Encima el señor estaba sin señal, no tenía nada encendido, entonces no podíamos llamar para que suene el celular, ¿viste? A esto nosotras matándonos de risa porque lo Sí. veíamos que Y la estaba gente no súper entendía nada para colmo. Y no, Claro, porque encima fue en el tacho de basura entre medio de la mesa de comida, a los gritos, no, abrime, la gente empezó a mirar, a llamar la atención lo que estábamos haciendo, Sí. y la señora amablemente limpieza, abre, no, saca el tacho de amablemente basura, no. Dijo, Sí, me voy a ensuciar medio toda. caliente dijo. y dice, me voy a ensuciar toda. Y bueno. y los tres procedimos a meter nuestras manos adentro de ese tacho de basura. Dentro del hoyo. Sí, Imagínate, sí, sí, sí. 6 de la tarde donde ya habían almorzado todo y ese tacho estaba lleno de mayonesa, ketchup, pedazo de hamburguesa, papa Sí. frita, gaseosa, todo, papeles. A esto nosotros. Y miramos así, yo corrí un poquito así con los dedos, hermano, me quise untar mucho. Pero la señora y Juanjo metieron los brazos y empezaron a sacar basura, ¿viste? Sí, A lo tonto, sacando para afuera. sí. Y yo como me corrí un poquito, no me quería ensuciar la mano, miro para atrás y veo que estas dos venían tentadas de la risa. Pero no le podíamos decir a la señora que fue un chiste, porque si no me mataban, nos Claro, mataban claro. a nosotros. Entonces le dije, se me ocurrió decirle, estúpido, lo tenés acá el celular. Así que saqué una bolsita y dije, ¿ves, tarado? Lo guardaste acá. Y bueno, ahí fue que Claro, y ahí la señora me mira y me dice, Con cara de malo... malos amigos. malos amigos, exacto, y me dice, oye, me hiciste manchar toda la mano. Me dice, ¿Y vos ¿viste? qué hiciste? Y yo le digo, ¿qué? Yo igual me ensucié toda la mano. ¿Y qué hiciste? Y le digo, pero bueno, porque me ayudaste y sos re buena.
dame un beso, te doy un beso. Y un abrazo. Y la abracé y le di un beso a la viejita y es como que Como nada, viejita, como que se ¿cómo? olvidó. La gente se empezó a reír y empezó a aplaudir. Claro, y la gente se empezó a reír, ¿entendés? Y empezó a aplaudir y bueno, yo empecé a hacer reverencia y empecé a decir gracias, Dijeron, gente. estos son argentinos. Agradecí, qué sé yo. Estos No, son- seguramente la gente que aplaudió eran argentinos, ¿viste? Habrán dicho, Los chilenos- estos pelotudos son nuestros. Una cosa así. Si es boludo, no es el nuestro. Claro, si es boludo, debe ser nuestro, ¿viste? Así que bueno, eso fue una de las anécdotas, ¿viste? La viejita decía, vamos para el baño. Claro, no, pero no me sabés terminás pagando ahí. no sabés la cara de orto que me puso la viejita, ¿viste? Así que Nos me pasamos. salió el decir el abrazo, le doy un beso y ya está, ¿viste? Así que bueno, sí. Nos pillamos de la terminé risa. La terminé comprando. Y, Vos sabés, no podíamos y no caminar sabés, de la y risa que atrás se retorcían de la risa, ¿viste? Y yo Está una bien, está bien, está bien. calentura tenía. La terrible. viejita esa apoyaba a Alemania cuando fue el mundial. Sí, La sí, conozco, tal la cual, conozco. así, sí, así. Como cuando nos hicieron levantar las manos en el festival, ¿no? Como cuando nos hicieron levantar las manos. ¿Cómo fue ese tema? Estaban Yo no caí los en humoristas esa. ahí en el escenario central, dijeron, bueno, que hay mucha gente de Punta Arenas, Ay, ya. levante la mano de Punta Arenas, y bueno, hay gente de Argentina también, levante la mano de la Argentina, levantamos la mano y dice, bueno, un aplauso para los vicecampeones, nos dicen, y nosotros nos tuvimos que quedar callados y agachar la cabeza. No, terrible, Bueno, terrible. pero esa, sí, lo esa, mío fue esa una... tuvo tremenda. Sí. Bueno, ¿y qué más pasó en el viaje? A ver, cuente. Pero cosas suyas, De seguimos todo, con las de anécdotas. todo, las Ahora, una anécdotas. preguntita, ¿no? ¿Qué ¿Usted está pasó? acostumbrado que cuando se viste, cuando sale del baño, cuando se tiene que vestir, Sí. usted siempre se viste cerca de una ventana? Ah, no, ahí, no, pará que ahí hay una explicación. No estoy... Usted estaba con la habitación del hotel que daba a la calle. Sí. O sea que usted nunca vio eso. No, Nunca verdad. se dio cuenta que tenía un ventanal No. que todo el mundo que pasaba por esa calle lo veía desnudo. O sea que la cortina estaba corrida, ¿no? No, El una tema es que cortina nosotros finita. llegamos tarde. Jaime no tiene auricular, entonces no me puede escuchar. Pero bueno, llegamos sobre la hora, porque habíamos ido al armar todos los equipos, al estadio, y volvimos a cambiarnos al hotel, ¿no? Y volvimos rápido, y nos atendieron también, que nos dieron la habitación principal, la primera que daba a la calle, que era una habitación grande y tenía un ventanal. Y entramos rápido, yo entré al baño y él entró a cambiarse. Y se quedó Puca fuera del auto con mi mamá en el auto, ¿no? Y yo estaba en el baño y de repente me ¡Mamá! llama por teléfono, ¿viste? Me dice, y no aguantaba la tentación de risa la que estaban hablando. Le digo, ¿qué pasa? Le dice, decirle al negro que cierre las cortinas que se están cambiando. Claro, nosotros entramos Desnudo, rápido. Usted Y estaba... estaban todas las cortinas abiertas y un ventanal de 2 metros por 2 metros espectacular y hermoso. Pero estaban abiertas las cortinas. Y ya eran las 7 de la tarde, ¿no? Estaba oscuro, con la luz dentro de la habitación se veía todo afuera. ¿Y qué hizo la Puca? No dejaba nada a la ¿Qué imaginación. hizo la Puca? Empecé a disparar. Claro, ¿viste? Y cuando dice, porque fue así, llegamos al hotel y Kenneth me dice, dale negro, cambiate rápido porque tenemos que ir, ¿viste? A preparar los equipos y a buscar las acreditaciones. Entonces, bueno, me apuró y empecé a la chapa, Yo no soy exhibicionista, ¿no? No sé, no todavía- creo porque lo Hasta hacía ahora. muy bien, ¿eh? Hasta ahora. No sé porque lo hacía muy bien, ¿eh? Por no hacerlo, lo hacía muy bien. Faltaba el Entonces- chanarara. No, es que me llamó la atención. Pirupa. Sí. ¿Sabe lo que nos llamó la atención a mí y a la mamá de Kenneth? Sí. ¿Por qué acomodaba tanto usted? ¿Qué acomodaba un muñequito que tenía por ahí? No, porque ¿Cómo creció el negri? Le decía. cómo se expandió, ¿no? Porque frío no hacía. ¿Por qué esos movimientos raros que hacía ahí en la ventana? porque yo estaba con la máquina, le cuento. Yo Sí. estaba sacando fotos. Sí. ¿Entiende? Yo tengo Sí, el antes sí, y el después. Sí. ¿Eh? Esa foto, o sea, la habrá eliminado. No. Esa No las foto- venda, por favor, se lo pido. Y Esa si la foto- vende, vamos y vamos. Porque, por favor, se lo pido. No, lo que pasa que por ahí me acomodo porque le explico.
Estaba usando un jean chupín y no me gusta que el boxer que yo uso tomados al cuerpo, no me gusta que se arrugue, entonces como que voy acomodando el boxer para que quede Pero bien tanto todo, tiempo, todo tanto tiempo. Tanto. Y bueno, tuvo como 10 minutos. Ay, mire que yo saqué 25 fotos, Sí. Y dele. Es que era un boxer muy chico. Te tiene que como acomodar. Pero era de tu hijo el boxer que tenía. Pasa que iba a un carnaval, entonces estaba acomodando ahí las maracas y la... Y encima el pelotudo cuando le avisan, corrió la cortina. ¿Cómo que pelotudo? Corrió la Señor pelotudo. Corrió la cortina para ver qué era un flash. No, claro, y me estaba... Bueno, Y seguía desnudo. bueno, me estaba cambiando, me dice que negro, cerrar la cortina porque se está viendo todo afuera, ¿me entendés? Y cuando voy a cerrar las cortinas, veo como un flash afuera, ¿viste? Y digo, ¿qué mierda está? ¿Hay relámpago? ¿Qué onda, viste? Era como Homero Claro, saliendo del ¿viste? baño. Claro, y seguía en pelota, no me di cuenta. Y me voy a fijar y era porque que estaba meta disparar con el teléfono, meta foto, ¿me entendés? Así que bueno, no. Negri usa una manta transparente para aumentar su potencia sexual. Exacto, algo parecido. Llegó otro audio, a ver, vamos a escuchar. A ver, ¿qué Por pasó? Dios. Uy, me cago. Parece que al locutor le dicen Rauma, ataca a las viejas. ¿Quién No sé. A ver, vamos a ponerle vuelta si saca la voz. A ver. Parece que al locutor le dicen Rauma, ataca a las viejas. No, vos sabés que Lo conoce muy bien. Suena, no suena, sé, pero... alguien que lo conoce muy Alguien bien. que lo conoce. Alguien que lo conoce, le mandaste nada que ver. No sé, pero ¿por qué lo me dirá? parece que es alguien que va a hacer cosplay mañana, ¿no? ¿Me parece? No. No sé, no lo conozco yo. ¿Ah, no? No. No hay posibilidad de meterse en su perfil y bloquearlo, quizás. No, ¿por qué? No, ¿Pero por qué? ¿Está todo bien? Una maldad que ¿Está se me todo ocurrió. bien? Una maldad que se me ocurrió. Hay que ver a él. Claro. A lo mejor lo hace por envidia. Ah, también. Muy ¿vio? buena esa. Muy buena porque sí, es verdad. Tengo buen gusto. Tiene buen gusto. Bien. Ah, me mira gustó. usted. Bueno, y qué? y prosiga. A ver, ya está. ¿Ya está qué? Ya estoy entregado. Listo. Empiecen, arranquen, ya está. Después había una gordita, chica gordita, una chiquita, que lo molestaba, ¿viste? Cada vez que pasaba, él dice, la puta, esta me va a tirar la cámara. Y yo decía, no, se está haciendo, ¿viste? Y hasta que después, al ratito, ¿cuánto? ¿10 minutos? Sí. Usted ya estaba haciéndose amiga con la chica, ya la besaba, ¿qué onda? Es que... Sí, que, no dejó títeres sin cabeza. No. ¿Qué a ver, pasa? ¿Usted fue a trabajar? Tampoco soy el titiritero. Cualquiera no está escuchando a los oyentes y dice, Sí, es verdad. Este Usted Juanjo es el Brad Pitt de gallego. No, No, tampoco la pavada. tampoco. No, tampoco la ¿Pero por pavada. qué tanto- Lo que estaba haciendo era hacerse amigo. Exacto. Quería juntar un millón de amigos. Exacto, buscar contactos y nada, y hacer amistad. Si hay Con algo la que a mí radio, me gusta es hacer amistad Eran con mis colegas. colegas. Eran colegas. Con mis colegas, exacto. Sí, Soy muy amiguero con el tema de en lo profesional. ¿no? Bien. Entonces, nada, buscaba eso, hacer el contacto y nada, eso. Ser un verdadero profesional de lo que hago. Sí. ¿Y qué ¿no? pasó con las chicas de abajo? También había unas chicas de abajo ahí que iban a pedir comida, ustedes. No ¿Qué íbamos pasó? a pedir nada, pará, no íbamos a pedir nada. ¿Qué pasó Era abajo los carritos? ¿Cómo se llamaba Ken en los las carritos? gauchitas. Los carritos Sí, de se llama comida. la gauchita. La Acá gauchita. significa otra cosa, pero bueno. Las gauchitas. Pero por favor. Che, ahí voy a llamar ahí para hacer la entrevista telefónica que teníamos pautada ahora, Bien, ¿Eh? bien. De ¿Con lo quién que va a era? pasar mañana en la Comic Con con Andrés Verón. Bien, Andrés Verón. Andrés Verón, uno de los referentes de lo que es la Comic Sur 2017, que están preparando un evento, un mini evento para mañana. O sea, la Comic Sur está, según lo que hablamos con quienes, arranca mañana. No es la potente. No es ojo. la potente. No es la potente. Creo que mañana hay algo de cosplay. Para niños y animales, mascotas. Bien,
Algo por el estilo. ¿Y dónde se va a estar hace? muy bueno. ¿Dónde se No está organizado? No tengo lugar. Muy buenas noches, Andrés, referente de la Comic Sur 2017. Bienvenido a este 180 minutos de joda y pavada grupal. Buenísimo. ¿Cómo andamos, Andrés? Bien, bien. Bien, acá estábamos hablando un poco de lo que fue las anécdotas que dejaron el viaje, viste, la cobertura al Festival Folclórico de la Patagonia. Así que bueno. Nos estábamos cagando de risa. Andrés. ¿La pasaron lindo? ¿Ah? ¿La pasaron lindo, digo? Genial. Comimos, tomamos, trabajamos, o sea, todo al 100%. Todo un combo. Todo un combo. Andrés, bueno, contanos un poquito, ¿qué tenés para mañana? Mira, mañana lo que vamos a hacer es un desfile cosplay. Bien. En el Complejo Cultural. Complejo Cultural. Gratis, la entrada. Bien. Desde las 2:30 de la tarde hasta las 7, calculo yo que vamos a estar ahí. Bien, 2:30, 14:30 a 19. En el complejo. Bien, en el Complejo Cultural. No eran en la 1. Okay. No, bien, Complejo bien. Cultural. Sí, en el Complejo Cultural. Bien. Esto va a ser en sala auditorio. Buenísimo, vamos entrada a gratis. Primero unos grupos de baile. Sí. Y después vamos a hacer una pasada de lo que es el desfile cosplay. Bien. ¿Cosplay de todas las edades o algo? No, de todas las edades. Lo que se va a hacer mañana es desfile. Sí. Y el 16 y 17 hacemos el concurso, cerramos el concurso de cosplay. Lo que pasa es que viene a concursar también gente de Punta Arena, entonces esperamos para hacer la definición ahí. Andrés, y este Comic Sur que empieza con esta pre-Comic Sur, ¿no? Mañana sábado y el domingo, va a tener 2 etapas, ¿no? Y algo nuevo que incorporan este año que también es el Cosplay Kit y el Cosplay Pet, se puede llamar, así plus mascotas si le queremos poner un nombre artístico. Y en realidad sí es el Animal Cosplay. Animal Cosplay. Animal Me encanta. Cosplay, sí. Me encanta, Andrés. Nombre pegadizo. Me encanta. Muy bueno. No, y eso lo tenemos el día domingo, ahí como decía Kenneth, tenemos el día domingo el Animal Cosplay y lo que es el Cosplay Kit, que en realidad no es concurso, lo hacemos el sábado, no es concurso, es desfile. Bien. Nosotros no hacemos concursar a los chiquititos, sino trabajamos con los más grandes para que concursen. Bien. Acá mi co-conductora tenía una pregunta que era... Hola Andrés, ¿qué tenés? Por ejemplo, yo tengo un perrito, ¿lo puedo llevar disfrazado? ¿A eso te referís? Exactamente, pero no solamente un perro, por ahí eso es lo que confunden, un perro o un gato. En realidad por ahí piensan que es más un perrito, pero no, puede ser también un gatito, puede ser un roedor que tengas en tu casa. Buenísimo. Cualquier mascota que tengas. Yo por ejemplo, Andrés, yo tengo de mascota tengo una marmota y una iguana. Las puedo llevar. Todo, genial. claro. Sí. Ahí le podés disfrazar a la iguana del enemigo de Spider-Man, ponerle. Claro. Bien ahí. Genial, es genial. Le pones una telita blanca como un delantal y ya está. Buenísimo. Y capaz que ganás. Genial. Y a la marmota también, ¿no? Yo tengo un marmota, que es mi hermano, Andrés. Lo voy a disfrazar también, al marmota de mi hermano. Yo tengo un pez, pero lo saqué del agua, le pinté la raya blanca para disfrazarlo en Nemo y no se mueve ahora. Con sintético lo pintaste. Sí, ¿está mal? Después le saqué con agua porque tampoco lo voy a dejar disfrazar. Te pinta la bien. No lo voy a dejar disfrazar hasta mañana, ¿viste? No, va a estar muy bueno, Andrés. Va a estar buenísimo. Aparte no están acostumbrados acá a esto. Aparte lo más importante que es entrada gratis, chabón. Claro. No, y otra que lo que tratamos de innovar también, ¿viste? Sí, o sea, el año pasado nosotros hicimos el primer concurso de cosplay acá, en la Comic Tour. Y bueno, nada, este año no queríamos volver a repetir lo mismo, o sea, continuamos con el concurso de cosplay, pero innovamos un poco con Cosplay Kids y con Animal Cosplay. No, aparte los chicos se van a aprender un montón. Sí. Cuesta un poquito en realidad. No. El año pasado también es como que estaba todo un poquito más estructurado, pero fíjate que pudimos soltar a la gente y
se copó y se hicieron nuevas cosas también, ¿viste? Así que eso es lo que buscamos nosotros en realidad. Andrés, difundir esto. Sorprendió el año pasado, ¿no? Porque el primer día de la Comic Sur, ¿no? Primera vez que se hacía este mega evento acá en la ciudad, ustedes fueron como el puntapié inicial. La gente el primer día aparecieron algunos disfrazados, ¿no? Pero son por ahí los menos tímidos, 30, 40 personas, pero el segundo día como que fueron a la casa y en horas inventaron el disfraz, no sé si lo tenían guardado hace rato, porque apareció cada disfraz, y el otro día se llenó de gente disfrazada, ¿no? Sí, a mí lo que me pasó el sábado fue ver el 10% de las personas que andaban disfrazadas, y más que nada nenes, y el domingo era el 90% de las personas más o menos disfrazadas, y era la mayoría adultos. Con los nenes también disfrazados. Y lo que decías vos, el tema de los trajes, yo lo veía igual, digo, a ver, capaz que sí, llegaron a la casa y armaron algo, pero eran cosas muy trabajadas. Sí, totalmente. Y no eran disfraces que conseguís para una fiesta de disfraz, sino que es algo que tenían por ahí guardado y no tenían el lugar. Vos sabés que mucha gente también viaja a Buenos Aires para ver la Comic Con, o se van a Punta Arenas para ver Festigoña, ¿viste? A mí me pasaba igual, nosotros por ahí viajábamos con mis nenes con los disfraces para Festigoña porque justamente no había nada acá, ¿viste? Por eso también partió la idea de querer hacer algo nuevo y que la gente pueda participar y tampoco se tenga que ir tan lejos, ¿viste? A ver, se quieren ir a otro lado, está perfecto, pero que también tengan su lugar acá, ¿viste? Tengan su fiesta acá. Además mucha gente descubrió, ¿no? Esto de decir, con la posibilidad que ustedes le dieron a los artistas, a los dibujantes, a toda esta gente que pudo exponer sus láminas, sus cosas, empezó a descubrir, mirá, acá hay un tipo que dibuja, mirá, hay uno que hace cómic, y se empezaron a comprometer con el artista, que eso es muy importante para el artista, decir, bueno, me llevo una lámina que dibujaste vos, que yo creo que vos que sos dibujante, también sos artista, encontrás una evolución muy grata a la gente con eso, ¿no? Sí, en realidad la cómic parte de una junta de amigos, de dibujantes, que tuvieran su espacio para reunirse, aunque sea una vez por año. Era una idea en realidad chiquita. Claro. Lo que nos pasaba a nosotros en realidad es que yo por ahí no encontraba el lugar tampoco, yo mucho en ferias he trabajado, pero por ahí para mostrar algo un poquito más a la gente, que no sea por ahí tanto en ferias, o exponer algo, no estaba el lugar. O sea, tenías que pintar cuadros o por ahí tenías que ser tatuador para poder entrar en la Expo Tattoo. Por ahí yo no es que disiento contra eso, sino que hay los dibujantes de cómic, básicamente dibujantes de cómic o a cultura pop, no tenían su lugar, ¿sí? Que esto por ahí el que le da una mano en todo eso es chileno, ¿viste? Chileno cuando hace las Expo Tattoo, bueno, lo invitaba a Tono, me invitó a mí, claro, ¿viste? Pero es muy poquito por ahí, nos faltaba lugar para la gente que consume esto. Entonces empezamos a trabajar en eso, ¿viste? Agradecido nosotros también a la gente que nos invitó y que nos ayudó, uno no se olvida de esas cosas. Exacto. Pero en realidad queríamos armar algo para el público de la cómic, que justamente también esa gente que pinta cuadros o también la gente que tatúa, también consume mucho eso, ¿viste? Pero no tenían el lugar. Es más, sin ir más lejos, el año pasado teníamos en el stand de artistas 3 tatuadores que tienen sus locales y todo. Ajá. Pero consumen mucho el cómic, lo llevan en la piel y no tenían la manera de mostrar eso, ¿sí? Porque por ahí les llegaban a hacer otros pedidos. Aparte, empezó a aparecer otra gente igual de lo que viene de la mano de los dibujantes, de los tatuadores. Uno que dijo, mirá, yo colecciono juguetes y tengo figuras, o Juan, el chico que apareció con el Papercraft, que a toda la gente que apareció por la cómic dijeron, wow, no sabía que se hacía esto acá en Gallego, o que había alguien que se animaba a hacer estas cosas, y empezaron a descubrir un mundo que capaz que todos somos fan, o tenemos nuestra cuotita de ese niño adentro que pero tenemos, no se anima. y no se animan a salir, o no sabían que había esas cosas acá, ¿no? Tal cual. Sí, a mí me pasaba por ahí eso. Yo trabajo mucho para los locales, ¿viste? El centro, para Javier, para Lucas, haciéndole poligráficas y eso. Y charlábamos, ¿viste? ¿Por qué traían tantas figuras por ahí si algunas no salen? Es una cuestión de que ellos coleccionan igual. O sea, ya pasa por un fanatismo de uno, ¿viste? Entonces yo pensaba, no soy el único loco que colecciona figuras en la casa o que le dice figuras de acción a los muñequitos, ¿viste? Entonces había mucho de eso y me terminé de convencer
en una charla con un alumno mío, porque yo tengo nenes de 6 años hasta, bueno, adolescentes, adultos y adulto mayor, y hablando con uno de mis alumnos hace 2 años y monedas más o menos, él me comentaba, estamos hablando de que abuelo, bisabuelo, jubilado, tipo ya hizo su vida, y él me comentaba que coleccionaba cómics. Entonces llegó una persona de 85 años, colecciona cómics, le gusta esto, o sea, tenemos que tener este lugar para ellos, porque no pasa solamente por los adolescentes o los nenes, pasa por todas las edades. Entonces empecé a trabajar en eso, empecé con una idea con amigos, después a viajar y a convocar gente, y resultó todo lo que fue el año pasado la Comic Tour, que para mí me sobrepasó. No, bien. Y este año creo que también le llovieron mensajes y teléfonos y llamadas de que quiero estar, quiero participar, no solamente como expositor, sino gente que también se prendió a trabajar. Creo que sumó un montón de gente hoy laburando mano a mano para este mega evento, ¿no? Sí, hay mucha gente que está acompañando, que la verdad se le agradece un montón. Hice de nuevos amigos, porque en realidad cuando empezás a compartir cosas que tenés los mismos gustos, te das cuenta que son amigos y pelean por lo mismo, y eso uno lo hace sentir bien. Mucha gente igual que por ahí no estaba metido en esto, pero le gustaba, se puso a ayudar y se hizo una familia enorme. Lo que es la gente de la Comic Tour es una familia enorme y uno se pone contento de eso. La verdad que cada cosa que hacemos la gente está acompañando, los chicos están acompañando. Vos sos una de esas personas que me hace el aguante a full y a la Comic Tour, así que eso se agradece a pleno. El negro también que le anda por ahí. Nada, uno lo pone contento eso y hacer crecer la familia en realidad, y invitar a participar a todos, porque esto, la idea es que siga creciendo, y la única manera de que siga creciendo es que la familia sea grande y que sigamos peleando todos por eso. Exacto, es como que el acompañamiento, ¿no? Y el apoyo es como que te da superpoderes, loco, ¿no? Que seguro. Las cosas no se hacen solas, siempre necesitas un grupo de gente que tire para adelante con vos. Si vos haces solo, no tenés toda la fuerza para poder armar eso. Y hacen falta esos lugares acá, ¿no? Porque uno, acá arriba llego, decir, ¿qué tenés para salir? ¿Qué tenés para hacer una actividad el fin de semana con los chicos? Si no ir a una plaza, o ver que haya un espectáculo que venga afuera esporádicamente y que encima tenés que sacar plata de tu bolsillo, no hay nada como decir, vamos a llevar a los chicos a que se diviertan, que pasen una tarde diferente. Exacto. Más con el clima que tenemos acá. En realidad por ahí es muy poquito, ¿viste? Pero por ahí lo que yo quería hacer justamente con la Comic Tour es que fuera diferente también. O sea, que no fuera por ahí como una Comic Con, ponele, no es por desmerecer, pero que sean más locales de venta que por ahí lo que hay en el lugar. Lo de acá es diferente en realidad, porque nosotros apuntamos a mostrar las cosas que tenemos acá. El año pasado llevamos la gente de aeromodelismo, que son profes del industrial, que arman sus aviones, que los salen a volar, y que en realidad no tiene un costo. Ellos le enseñan a los chicos y bueno, nada, el costo que tenés que para armar tu avión, pero en realidad son cosas que puedes ir haciendo y no es que se te da mucha plata. Después tenemos igual la gente del Museo Malvinas, que tenía mucho que contar en base a sus maquetas, y entonces era una manera por ahí de trabajar con ellos igual. Exacto. Y son cosas que por ahí las pasás de largo, ¿viste? Por ahí pasás 20 veces por afuera de un lugar donde hay un movimiento lindo, donde se hacen cosas lindas y no se veía. Entonces nosotros lo que queríamos también activar era eso. Bien. Así que bueno, recordarnos, Andrés, toda la gente que no tiene nada que hacer o que mañana está buscando la actividad, ¿a dónde van? ¿A qué hora? ¿A partir de qué hora? ¿Hasta qué hora? ¿Qué es lo que van a encontrar? ¿Y cómo pueden ir, no? Mañana, bueno, tenemos el evento a las 2:30. 2:30. Van a haber, o 14:30, van a haber grupos de baile, en principio, en la sala auditorio. Bien. Esto es por entrada por San Martín. Y bueno, tenemos de las 2:30 los grupos de baile, y después tenemos, yo calculo que a las 4:30, 5 vamos a arrancar con el desfile cosplay. Buenísimo. Y esto va terminando a las 7 de la tarde más o menos. Bien. Esto el día mañana. sábado. Bien, el sábado. El domingo, mismo horario, solamente que vamos a empezar con lo que es Animal Cosplay. Ahí vamos a tener charlas informativas. ¿A qué hora, perdón, Andrés? ¿A qué hora el domingo? 14:30. Bien. Esto va a ser en sala de columna. ¿sí? Ahí vamos a armar un escenario y vamos a hacer el desfile de las mascotas ahí, pero antes de eso vamos a empezar con charlas informativas. Vamos a dar una charla a algunas veterinarias,
como para que tengan, para cuidar a sus mascotitas y eso. Y después de eso vamos a arrancar con el desfile de las mascotas. Y vamos a tener un horario de cierre estipulado a las 6 de la tarde, 7 igual. Andrés, discúlpame, ¿también va a haber stands de venta, me dijiste? Es mínimo en realidad lo que vamos a tener, porque no queremos que se confunda la fecha de mañana con la de la Comic Tour. No Bien, queremos que por ahí buenísimo. la gente piense que es la Comic Tour. Exacto. Así que nos gustamos guardando un poquito. Más que nada es la gente de la Comic Tour la que por ahí vamos a tener un kiosquito, algún estancito de venta, pero no es los stands que vamos a tener, todos los stands que vamos a tener en la Comic Tour. Es un poquitito nomás. Como para que se lleven una remerita o algo de lo que va a ser el evento y vayan tomando el gustito, ¿no? Para que ya se vayan preparando para el 16, 17, sí. Bien, bien. Bueno, la última de mi lado. Sí. Andrés, ¿vos me asegurás que vas a estar en el jurado? Por ejemplo, porque yo te cuento, yo tengo mi mascota, que la tengo acá al lado. Hagamos, empezó a agarronear la conductora. Basta de impunidad, por favor. Claro, ¿qué querés? ¿Vende voto? ¿Qué? No, voy a disfrazar a mi mascota. Ajá. Y quiero que por lo menos me ponga un punto de más, ¿viste? Ya está. La está comprando. Ya está comprando. Usted la conoce, mi mascota. Ponele un moño rosado. Ya te vas a dar cuenta. Lo identifico. No importa de lo que disfrace, le ponemos un moño rosado. Muy bien. Y yo voy a tratar de... No, para que la dibujar por gente, ahí. más allá, para que la gente se anime, ¿entendés? Exacto. O sea, no importa lo que tengas en tu casa. Tenés una mascota, llévala disfrazada y listo. Sí, le puedes hacer una capa con un pedacito Claro, de tela. ¿ves? Exacto. No es necesario más que eso. La idea es animar y fomentar eso. Exactamente. Nosotros sabemos que nos va a costar, Sí. porque el año pasado nos costó arrancar con esto, y cuando querés arrancar cosas nuevas siempre cuesta un poquito, pero le tenemos mucha fe al Animal Cosplay. Y al Cosplay Kit también. Los chicos igual les gusta disfrazarse, a los papás les gusta disfrazarlos. Así que nada, eso es lo que queremos empezar a disfrutar y empezar a mostrar un poco más de todo eso. Sí, ahí Jaime le está cosiendo 2 cabezas ahora a su perrito porque quiere ir disfrazado al Cancerberus y bueno, vamos a esperar que no lo lastime, ¿no? Bueno, igual todo con precaución, igual no manchar las mascotas, con responsabilidad, hay un reglamento de llevar los elementos de limpieza, ¿no? Sí, hay un reglamento que dice que bueno, que no se pueden teñir el pelo de las mascotas ni nada de eso, a menos que sea algo de fantasía, pero igual está muy bien detallado el reglamento que hicieron los chicos, porque están trabajando los chicos ahí. Tenemos dividido en 2 grupos, el grupo de cosplay y el grupo de Animal Cosplay. Tenemos los delegados que están trabajando con todo eso y bueno, armaron un reglamento genial. Y aparte de eso, bueno, tienen que llevarlo con caniles, con bozal. No, está muy bien armado, organizado, muy bien. Sí. Y la verdad que sí, estoy chocho con lo que se armó. Buenísimo, buenísimo. Entonces esa es la preventa de lo que va a ser la fiesta, la fiesta que armó toda la organización que está manejando lo que es Andrés. La verdad que es una cabeza potente, Andrés. Sí, es empezar, pero hay mucha gente, mucha gente que está ayudando y como te digo, estoy agradecido de esa gente. Claro, acá el hilo conductor lo está llevando usted. Y muy bien. Y muy bien. Sí, la locura madre, por así decirlo, sale de acá, pero nada, hay mucha gente, hasta de las mismas familias que nos hacen el aguante desde las casas. Exacto. Nada. Exacto. Si no tuviéramos ese aguante no podríamos hacer nada tampoco. Exacto. Buenísimo. Andrés, te mandamos un abrazo Oso Ganga Style enorme de todo el equipo de Pijama Party. Y bueno, mañana estaremos con nuestras mascotas, ¿no? Sí, mañana vamos a estar todos ahí y haciendo una fiesta como siempre, disfrutándolo y esperando con ansias estas 2 próximas semanas que nos quedan para que largue la Comic Tour, que viene con todo. Bien, bien. No vamos a dar más detalles de nada eso. más. No vamos a dar más detalles del 16, lo vamos a dejar una solamente sorpresa. la puntita. La puntita para que tomen el sabor, y después nos comunicaremos ya la otra semana seguramente para que nos tiren más novedades. ¿Te parece? Listo, no hay problema. Ahí está. Bien. Nada, bueno, ya saben que vamos a tener 4 artistas de Buenos Aires grosísimos, Claudia Boy, Marcelo Sosa, Jorge Lucas y Diego González. Así que búsquenlo, googleenlo, el que no lo conoce, y van a ver que son artistas de renombre, y eso vamos a tener, eso es una de las cosas que vamos a tener
en la Comic Tour, aparte de todo lo que... Uno dibujó para Star Wars, el otro dibujó en DC Comics, el otro dibujó a Iron Man, a Batman, así que claro. Ahí nomás, le vamos a ir tirando la puntita nomás. Ahí nomás. Y el que hace las esculturas, Diego González, trabaja todo para DC, para Marvel, labura para, bueno, la gente de God of War también, hace las figuras, nada, grosísimo. Muy importante. Así que bueno. Un trabajo, la verdad, súper grosso, ¿no? Para que la gente no se lo pierda. Sí, no, la verdad que va a estar muy bueno, pero esta semana ya vamos a arrancar, el lunes arrancamos con todas las publis, con lugar, con todo. Y... terminemos esta primero, terminemos la de este fin de semana. Claro, vamos a terminar esta, porque si no nos confundimos. Exacto. Se confunden las cosas. Exacto. Así que mañana tenemos la fiesta cosplay. Básicamente es eso, mañana. A pasarla lindo con los disfraces y nada, tener un lindo fin de semana. Bien, ahí estamos entonces. Ahí estamos. Hecha la invitación a toda la gente de Río Gallegos, ¿sí? Que quiera ir a disfrutar lo que es este mega evento que está armando todo el equipo de Andrés, que la verdad que este año se viene re potente, mucho power, muchos artistas invitados, y comenzaron con esta previa de lo que es el mega evento de la Comic Sur 2017. Así que bueno, Andrés, un abrazo grande, te mandamos saludos y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Un abrazo gigante para todos, un abrazo gigante a los comicsurianos que están por ahí. Bien. Y bueno, nos estamos viendo mañana. Qué buen término, comicsuriano, Comicsuriano. Está bueno. Comicsuriano. Mira vos, vamos a armar un idioma todo así como los de Star Trek, ¿viste? Los locos. Sí. Los frikis. Sí. Los frikis dominaremos el mundo. Abrazo, Andrés, y nos estamos charlando. Gracias por el momento y la entrevista. Chau. Una linda noche. Chau. Título de la canción: A la Yala Don Alberto. Los banquillos de la plaza le recuerdan en silencio, ofreciendo sus canastas por un poco de dinero. Pasa el mundo indiferente, cada quien con su equipaje, donde el todo es lo urgente y la nada es lo importante. Reverberan las palabras en la languidez del tiempo, cuando hablo de una raza arrasada por los nuestros. Su perdón es mi consuelo, nuestra sangre es la vergüenza de lo que llaman progreso, con su carga de soberbia. Ala, don Alberto, que las estrellas le cobijen en su reino. Aquí quedamos los que un día fuimos ciegos para mirar el vuelo altivo del ancestro. Ala, don Alberto, su margarita ya lo espera junto al fuego, para volver a navegar como hace tiempo por los confines inmortales del estrecho. Y seguimos en lo que es Pijama Party. Nos estamos cagando a risa porque anteriormente hablé al pedo. No. Yo estaba viendo cómo bailaba sentado, o sea, nunca lo vi bailando el tiquitiquití. Sentado, su culito no lo movía. Oye, no me la cortisque para hacer pis. Claro, no me la cortisque. Soyuelo. Sí, hoy es como una previa boliche, pero cualquiera. Folclórica. ¿Cómo la bailaba esto? ¿Le gustó a usted, Tere, no? Me encantó. Me encantó, la verdad que sí. Sí, me encantó. Aparte me encantó. En realidad le encantó los culitos de los que bailaban esto. Pero yo digo, qué bárbaro, cómo lo mueven. Qué buen cool. Ojalá que el folclore de nosotros sea así. Porque por lo menos es más divertido. Claro. A eso me refería. Bien. No, el chamamé es parecido. Sí, bueno, el chamamé sí, pero la samba, vio que la samba es media tranquilita, pero es como que vuelvan los lentos, ¿no? Una cosa así. Por Dios. Jaime Colegoro, autor local, y dueño
de lo que Dueño es de- este viaje inusual. Ah, del libro. Ojo con lo que te voy a decir, A que ver. que no se queme en foco, que no se caiga ningún cuadro. Historias paranormales locales e internacionales, ¿no? También, sí. También de Chile, ¿no? De Chile y también de México con el grupo de John Misterio. Ajá. Un amigo mexicano allá que tenemos que tiene un grupo y ha reunido a varios contadores de cuentos. Contanos un poquito de qué se trata el libro. El libro trata, son historias de que le pasa a la gente de Gallegos, de Punta Arenas, Sí. de Puerto Montt también, y un poquito se compara con lo que es las historias del mundo sobre leyendas urbanas. Sí. Gente que ha tenido encuentros con fantasmas. Wow. O ha inventado algún cuento que le ha salido bastante bien y se lo ha creído el pueblo entero. Para estar dentro Para de, estar de dentro tu libro. del pueblo. Porque este libro en realidad no busca el fantasma, sino que busca la historia. Ese es el asunto. O sea, no estamos buscando si miente o no miente. Si la historia es buena y ha asustado a medio pueblo, merece estar acá dentro. Si llama la atención, lo metemos. Exactamente. Bien. Así que no andamos señalando con el dedo, no, ese mintió, no. ¿Cuándo comenzaste a escribir lo que es el libro? Ya un poquito. El borrador, digamos. Claro, ¿no? el borrador ya un poquito la idea ya la tenía hace rato. Ajá. Pero el disparador fue alrededor del 2004, por ahí, 2003, 2004, en la casa de un amigo llamado Jaime Silva, Ajá. tocayo mío, y él me dice, Jaime, dice, bueno, yo siempre contaba historias a la noche, ¿no? Sí. Dice, ¿por qué no te dedicas a ser escritor? Aunque seas malo, pero intentalo. Dice, yo creo que vas a andar bien. Y ahí fue como que el disparador, ¿viste? Entonces, mirá. cuando tuve mi primer trabajo... Ahí tomaste coraje. Claro, compré mi primera computadora, yo lo único que tenía era secundario completo nomás. Sí. Hice todo un mamotreto así gigante, se lo presenté a una amiga que ese tiempo era ingeniera, todavía es ingeniera, Sí. que también andaba por la universidad. Y bueno, se tomó un mes, lo corrigió, y en un mes salió este libro. Me dijo, sí, acá hay un libro, me dijo. Y bueno, después de ahí me empecé a moverme entre escritores, amigos y diagramamos el libro, ¿viste? Y después, bueno, lo que más costó fue buscar la financiación. Claro, porque eso es lo que la gente quiere saber. ¿Cualquiera puede escribir un libro o conlleva un dinerillo, digamos, no? Sí. No, yo te promuevo de que todos nosotros, si queremos, podemos escribir un libro. Exacto. Lo que falta es la financiación nomás, pasa que cuesta dinero, pero... El apoyo, Pero ¿no? todos pueden. Todos pueden, aunque sea escribirlo a mano y hacerlo artesanal, pero todo el mundo puede. Sí, bien. Eso es lo que más promuevo. Bien, cada vez que doy ¿cuánto charlas. tiempo te llevó terminar lo que es este volumen? Unos 7 años más o menos. Apa. 7 años, es un lindo libro. ¿Recopilar todas las historias 7 años o armarlo ya editado? Armarlo ya editado. Ah. Incluso primero iban a ser 13 cuentos, Sí. después salió un pequeño trabajito para un periódico de acá de Gallegos. Ajá. Entonces volvimos a desarmar el libro, lo mandamos era un cuento a la semana. Sí. Y después con todos esos cuentos lo volvimos a armar con el editor y ahí quedó Viaje Inusual. ¿La edición fue llevada acá en Gallego o dónde? Fue armada acá, fue llevada a Sí. Córdoba, por ahí con el Sergio Dileo. Ajá. Y después fue mandado a Buenos Aires, donde se lo agarró una editorial y ahí la editorial la armó y ahí vino para acá. Bien, bien. ¿Qué te iba...? Ay, se me había escapado la pregunta. Un fantasma. Un fantasma. Un fantasma. Está revoloteando por acá. Se me cruzó un fantasma por la cabeza. Cuidado que no lo agarre el portal ese a lo desconocido. El portal oscuro, claro. La zona, ¿cómo es que decía usted, Jaime? La zona negra. La zona oscura. La zona oscura. La Usted zona siempre negra. con la ¿no? negra. Siempre Usted siempre a la siempre zona con la negra. zona negra, ¿no? O la zona roja o la zona negra, por Dios. Bueno, con la zona oscura, Sí. fue una tarde, estábamos me fui yo, ¿viste? En realidad me había tomado una sidra. Sí. Con los calores viste que ahora con el calentamiento global nos queda calor, ¿viste? Sí. Bueno, me fui a la Domingo Saglio, ¿viste? Estaba así tratando de que se me pase el peludo, ¿viste? De la sidra que me había tomado por el calor. A la puca le agarra esos calores. Me encuentro con Le llama un menopausia. amigo, y me dice, No, ¿por qué te querido. venís mañana? Tengo un programa de radio, me dice. Y hay un programa de rock a la tarde y hay un programa de rock a la noche. ¿Por qué no elegí alguno de los dos? Bueno, a la noche, le digo. Yo, y pensando que iba a tener una charla con él. Bueno, me fui a la noche y resulta que era FM Educativa. Y me encontré con este muchacho Atilio Calbucura. Sí. Y bueno, a la noche, esto estábamos hablando el siguiente día, ya estaba más fresco todo. Y bueno, a la noche
cuento mi primer cuento, digo cómo era el libro, y después de eso sale el conductor, que es Sandro Díaz, con Atilio, y me dicen, ¿por qué no hacemos un programa? Tenemos un programa de rock, ¿por qué no hacemos una sección que se llame La Zona Oscura? Y ahí arrancamos. Ah, es un programa de rock. Es un programa de rock, pero tiene una sección... ¿Que está saliendo en este momento? Está saliendo, sí, mañana a la noche sale. Ah, tira la propaganda, ¿por qué FM? Sale por FM Río Gallegos. Ah, bien, ¿a qué hora? De 10 de la noche a 12 de la noche. Bien, buenísimo. Y bueno, ya llevamos 3 años con este programa, es un programa muy lindo, empezamos en una radioescuela, gracias por aceptarme esa gente, y después pasamos ya a una radio normal, la radio normal y popular, y bueno, ya vamos a cumplir nuestro 3er año ya, el programa en sí ya cumplió 3 años, bien. Pero La Zona Oscura en noviembre recién cumple sus 3 años. 3 años. 3 años en el aire. Bien. Jaime, otra preguntita. ¿Cuántas ferias de libro estuviste presentando lo que es el libro? A ver, estuve las de acá, habremos estado 1 o 2 veces, sí. Estuvimos en la de Calafate, fuimos invitados con un par de amigos a la de Punta Arenas, después estuve también en la de Caleta Olivia, si no me equivoco... me parece que también Pico Truncado, pero Pico Truncado era cuando recién empezaba, el libro todavía estaba en proceso, pero también fui invitado también a Pico Truncado. Así que serían unas 4 o 5 ferias por lo menos haber estado ahí. Bien. Caleta Olivia creo que fueron 2 veces más o menos. Bien. Este libro, para los docentes que están escuchando hoy, porque vos sabés que la otra vez estaba, creo que en programas anteriores hemos tirado algo del libro, y han escrito muchos oyentes diciendo que les encanta la historia paranormal a la gente de acá, y más si son locales. Sí. Bueno, este libro también se basó un poquito en esos folletos que venían de los que viajaban a Chiloé. Claro. Se basó un poquito en eso, en la idea. Son cuentos cortos, escritura sencilla. Discúlpame, también está el tema de, viste, yendo a Punta Arena, que está el tema de, ¿qué era? ¿Un hotel? Esa es, sí, es una estancia. ¿Una estancia? Sí, la estancia, bueno, no está acá reflejado, pero sí. Está un poquito reflejado, no es que esté tan detallado. Porque era difícil que alguien te lleve justamente hasta allá. Así que seguramente un poco más detallado va a salir en la segunda parte de Viaje Inusual. La gente que quiere adquirir este Viaje Inusual, ¿dónde lo puede hacer? Por ahora en Librería Loen y posiblemente también en Librería Martín Fierro. Ah, bien. Bien. Sí. Bien. Sí, ¿Cuánto saldría el ejemplar? Actualmente está a 300 pesos. 300 pesos. Puede ser que un poquito más barato esté en Martín Fierro. Sí. Ahí puede ser que lo consigan un poquito más barato. Nada. Un regalo. Nada. Bien. ¿Estamos pensando para un segundo volumen? Sí, hay pensamientos en segundo volumen y también en unos primos de medios novelados así más chiquititos. Más chiquititos, pero siempre con la misma temática de fantasmas y... Porque sí, acá habrá muchas historias, ¿no? Sí, hay la construcción de la ciudad de Río Gallegos se hizo arriba de los muertos que han quedado. O sea que en mi patio, por ejemplo, puede haber un par de fantasmas. Sí, en el suyo también. Cuando se inició la ciudad, Juanjo tiene un par de muertos en el placar. El pueblo tenía la costumbre de enterrar a sus muertos en el patio. Apá. ¿Viste? Entonces se han movido varios cementerios en Gallego. Después con el tiempo también los viejos cementerios se fueron, en realidad removieron las tumbas, pero quedaron los huesitos ahí. Por eso es que hay zonas de lugares donde hay fantasmas, por ejemplo, Barrio Evita, Barrio del Carmen, por ahí. El Belgrano, buena data esa, el Belgrano, ahí hay un lugar cerca del Hipertehuelche, ese que estás por ahí por la, si no me equivoco, Jujuy creo que es. Sí, más o menos por ahí hay Jujuy, exacto. Por ahí hay un barrio docente, un pequeño barrio docente, donde fue uno de los segundos cementerios que habrá sido de la ciudad. Jaime, disculpe. No, se habló mucho en el hospital, por ejemplo, en el hospital regional acá de Río Gallegos. Viste que estaba primero el hospital viejo, después se trasladó al hospital nuevo, y ahí a la noche nos contaban nuestros compañeros que hubo varias presencias, ¿no? Siempre de noche, por ejemplo.
Bueno, el hospital viejo tiene todavía fantasmas en el segundo o tercer piso, que se escucha como una gente que lava, Tal cual, la limpieza. sí. Cuando fue construido la primera vez, si uno andaba por el complejo, generalmente las ferias, En el complejo cultural también. se sentían Sí, tal cual. olores, Upa. que eran los olores de los difuntos. A veces se sentía un muy rico olor a rosas, y otras veces se sentía un olor fuerte, como a hospital. Y eso Sí, era, sí. nosotros decíamos que eran los olores de los... Y ahí en Perdón, ¿en el complejo cultural? El complejo Sí, cultural donde se va Claro, la... porque ahí había estado el Estaba el- hospital viejo, ¿no? Tal cual, por eso es lo Ah. que está contando. ¿Usted dónde está? ¿Eh? ¿Usted está en el más allá en este momento? Estoy viendo si no me Ya está aparece todo. algún... Estoy viendo si no me aparece algún fantasma, si no se me cae algún cuadro. Me estoy atajando. Nos ha pasado en, ¿cómo se llama? Lo que es la zona oscura, y también cuando hacíamos el libro, una anécdota de cuando hacíamos el libro, se nos ha caído escobas en el complejo cultural. ¿Qué tal? Nos ha caído escobas y se habíamos escuchado cosas raras mientras editábamos el libro. ¿En serio? No te lo puedo believe. Y nos ha pasado también en lo que es en la zona oscura, por ahí cuando estamos en algún tema muy interesante, generalmente cuando hablamos de dioses europeos, Ajá. o cuando estamos, qué sé yo, le estamos sacando el cuero a Thor. ¿sí? A Thor. A Thor, estamos charlando de Thor. ¿Quién es Thor es el hombre del martillo, Del martillo. uno de los Vengadores, pero estamos hablando de las leyendas. Está acá. Exacto. Un dios. Claro. Un dios. Se ha puesto nublado afuera y se ha cortado la luz, ¿viste? Un buen rato, ¿viste? No te puedo creer. Claro, ha caído medio programa por lo menos que No. teníamos un vivo, que se cortó la luz y no vino, ¿eh? Estábamos ahí en plena oscuridad y afuera la niebla totalmente. Justo esa noche que estábamos hablando, alcanzamos a hablar todo lo que teníamos que hablar de Thor, ¿viste? Sí, sí, Pero sí. después eso, tal como un relojito, ¡pac! Corta la luz. No te puedo creer. Corta la luz y afuera neblina fría. Es como que Thor Como se que- calentó y le No, pegó es como que con el él martillo, decía, es pegó como al- que él decía, acá estoy yo. Acá Una estoy cosa yo. así, la presencia, algo así. ¿no? Sí, sí. Exacto. Wow. Jaime, también me llegó comentario de que están armando algo como una serie, algo, ¿puede ser? Sí, puede ser, está ahí en tratativas una serie también de viaje inusual. Sí. Estamos todavía buscando un poquito los actores, viendo Bien. cómo nos llevamos ahí en pantalla. Sí. Ya ¿Cuántos episodios? No se sabe todavía. Creo que 4 me parece. 4 episodios. 4 episodios. Ya estuvo probando pantalla Marisol Vargas, que es una de las que había contado la historia, que tiene la historia de 2 gatos negros. Bien. Ya estuvieron, grabando los testimonios, ¿no? Un poquito un poquito ya estuvo. Eso Sí. Ah. Y después estamos viendo a ver quién va a ser del Chino Navarrete, que es uno de los protagonistas de una de las historias. Y bueno, vamos a ver quién va a ir siendo, por ejemplo, Don Espinosa. Y bueno, estoy viendo también un poquito cómo se está haciendo lo que es libreto. Me gustaría ver qué efectos especiales va a haber también. Ajá. ¿Qué actores ocultos van a ¿Se ver? sabe más o menos para qué fecha se lanzaría esos episodios? Por ahora está indeterminado. Todavía no se sabe. Porque usted sabe algo que Vale. nosotros no sabemos. No. Está para preguntando nada. ¿Usted empezó a mucho. filmar ya? Si usted ¿Eh? sabe algo, usted está ahí No, no, picando para- algo que no, quiere para- dejar la puntita a No, los para oyentes. nada, para nada, no. No, me pareció ver. Me pareció... Pero me llamó la atención y la verdad que me gustó que haya una producción local. Estaría muy importante. excelente. Nos llegó otro audio, ¿eh? Llegó otro audio. Ay, del más Uy, allá. pará, de ¿De Thor. dónde? ¿De Thor? ¿De dónde? Escuchamos, a ver. A ver. Felicitaciones, muchachos, sigan adelante, la verdad que todo el programa lo escuché, así que me puso muy contento escucharlo y la verdad que salió muy bien de acá de Buenos Aires, lo escuchamos con toda- De Buenos Aires. Un abrazo grande para Epa. todos y sigan adelante. Buenísimo. De Buenos Aires. De Buenos bien, Aires. bien, se está Ah. escuchando bien. Sí, Aunque sí. usted me había dicho que la app estaba como Que estaba como medio cayendo. como que se cae, se levanta, se cae, cae, se se levanta. levanta. Anda como usted. Está como usted. Como yo, como él. No, como usted. Ah, se como cae. yo, sí puede Se ser. cae, puede se ser. levanta, se cae, Sí, se levanta. sí, sí. Puede ser también que Thor está metiéndole martillo a la app. No sé, mire, yo acá estoy ¿Eh? viendo que hace 3 horas 38 minutos está conectada sin problemas. Así que también puede ser de problema de celular del quien Perdóneme, pero yo tengo Ah. acá, claro, acá ¿Qué- un qué pasó? oyente me mandó mensajito. A ver, ¿qué dice el oyente? que se está caía, cortando? que se caía un ratito. escucha. A mí me mandó el Un será mi familiar oyente que... suyo, un familiar suyo. Ah, ¿sí? Ah, Sí. familiar. Sí, Así que que deje después mirar- véndela. Que deje mirar videos en el YouTube en el tele y capaz que le mandar. Acá Bueno, también gente. tengo saluditos de Carolina, porque así lo escribe.
besos, muy buena la radio, besos a Tere. Ah, bueno, un Ya besito, está Caro. empezando a Sí. escribir Sí, nuestro grupo de sus fans, ¿no? Sí, yo estoy Sus fans. haciendo un grupo de fans. ¿Usted está haciendo un grupo de fans? Sí, sí, sí. ¿Hay algún requisito para ingresar o...? Que sean locas como yo. Que No, sean no. locas como usted. Sí, sí, sí. ¿Y Locas pero qué es? desatadas, locas ¿Exclusivamente desatadas. un club de fan de mujeres Y o obvio, también puede obvio. puede No, haber de hombres no. De hombres no. No, No, porque se mujeres. arma quilombo. ¿Eh? Donde están ustedes se arma quilombo Claro, siempre, así sí. Ponele. que... ¿no? Ponele. Claro. Bueno. Mientras estamos charlando con el amigo Jaime, también nos estamos comunicando para salir con la gente atenti, con la gente ¿Con de quién? Tolwyn, ¿Con quién? ¡Epa! Con la gente de Tolwyn, FM 90.3, o sea, hoy, como te dije, hoy te prometí un pijama party recargado y creo que hasta ahora estoy cumpliendo. Recargado. ¿Eh? Recargado. Estoy recargado. Vine recargado de Chile. Y sigo recargado. Sigo recargado, no sé hasta cuándo. Escúcheme. Yo tengo. Bueno, listo. Excusez-moi, ahí lo veo a Kenneth que Sí, está con los gestionando teléfonos, con parece, los teléfonos a full. parece Susana Jiménez. Parece Hola. Susana Jiménez, ¿no? Hola, Susana. Parece Susana Jiménez. Dice una oyente, ¿qué pasa, Juanjo, que no sale al aire? ¿O hoy solo es lo de Chile musicales? Sí. ¿Cómo ¿Qué, que no qué sale? pasa que Juanjo no sale al aire? No sé en qué aire. O hoy solo es lo de Chile musicales. Epa, ¿qué le pasó? Capaz que no le anda la... Capaz que está con Thor y no nos está escuchando. Ojo, atenti, Así No que sé. bueno, No estamos se diga, contéstele al oyente que usted está. ¿Desde ¿qué hora estamos? desde las 21 horas estamos, de las 21 horas. También te iba a decir que vamos a hacer el sorteo, ¿sí? El sorteo de lo que es la crema. ¿Qué era? ¿Qué crema era? Ahí está. Crema para una mascarilla. Mascarilla para el cabello. Mascarilla para el cabello. No leo. De la gente de Trascender Social Marketing, ¿Qué es lo que Mascarilla contiene? para el ¿Qué es lo que cabello. contiene? De Trascender Social Marketing, Erika y José y Erika, sí, productos 100% ecológicos. ¿Qué mascarilla es? Contiene aceite, almendras, aceite de jojoba y es hidratante. Opa. Epa, para Todo ese para combo. su pelito. ¿Sí? Pero ¿sabés qué? No lo vamos a hacer fácil. Para su pelito. No lo vamos a hacer fácil. Hoy ¿Qué? hoy vamos a hacer el sorteo. Vamos a contar mentiras. ¿Qué quiere? ¿Cómo mentira? Claro. Todos los días usted cuenta mentiras. Otro día, otra vez. No, mentiras. pero hoy lo ¿Qué? cuentan los oyentes. ¿Cómo Por te ejemplo, cae? ¿Cómo te cae? No me caga nunca usted. Estoy no rapidísimo. No, Cuando te usted- digo que hoy estoy está- recargado, estoy recargado. Hoy usted está raro. Hoy Estoy usted está muy, raro. muy, Está muy raro, lo encuentro muy raro. O sea que, Estoy muy culto. Sí, no sé qué le pasa. Estoy muy Usted cool. No sé que sí, hace Cool. varios días que lo veo muy distinto. Es que tuve una oyente que me dijo que me gusta cómo me expreso culturalmente hablando. Entonces Sí, como pero que hoy estoy presentando mi yo interior culo. no bueno, lo hoy- conoce, no lo conoce bien. No lo conoce, dice. Bueno, Esto entonces la mejor mentira que mande a partir de now el público, la mejor mentira se gana la espectacular crema 100% natural, ¿sí? De Trascender Social Marketing de los amigos de Erika y José, ¿sí? Bien, bien. Entonces, a partir de este momento, reloj en el aire y comienza el sorteo. La mejor mentira gana la crema. ¿Cómo vamos ahí con el tema de la gestión de...? Haceme acordar que después le regalemos un trípode para la cámara. Se está enfocando tu trucha. Desde hoy estoy mirando Para la cámara. y está enfocando tu trucha. No sé por qué. La mía no, viste, no le gustó la mía. Mirá que yo tengo, Usted tengo tiene- para enfocar. Sí, esa trucha blase, ¿no? No, la trucha no. Pero desde hoy está, mire dónde enfoca, o lo enfoca él. Sí. El yo me parece, Jaime, ¿eh? Ahí también... ¿Qué? Yo-yo. Tiene yo, Jaime. No, porque estoy viendo que le Hasta está la metiendo... lapicera. Sí, le está metiendo lapicera, Siempre le, metés goma... siempre le metés tantas cosas. ¿Para pararla? A veces sí. Hay que ayudarse un poco. Hay que ayudarse un poco. ¿Se da cuenta? ¿Se da ve cuenta que usted... Ve que a ustedes son- todos nos sucede, ¿eh? No sé, yo en Si ese Maradona campo... metió la mano, ¿por qué yo no? Exactamente. Ahí está, ¿Quién? nos ¿Quién están está? avisando de Punta Arenas, Chile, sí, una Epa. de las chicas del mini patio de comida Las Gauchitas, que nos están escuchando. ¿Usted pagó ahí? ¿Eh? ¿Usted pagó alguna vez ahí?
Si yo ¿Sacó pagué- billetera? ¿Sacó billetera? Sí, pero con pesos argentinos pagué. ¿Y porque qué le no dijeron tenía las pesos chicas? chilenos. ¿Qué le dijeron las chicas? Y me dijeron, no, Dame un besito. no, dijeron, el café te lo regalamos. Ah, el café te lo regalamos. Así que me el regalaron primero se regala, un rico café. el primero se regala. Claro, es como la muestra gratis, ¿viste? El primero muestra gratis, el segundo lo garpacha vos, porque Lo tampoco la pavada. conozco, sí, tal Tampoco cual, la tal cual. pavada, ¿eh? ¿Cuántas Así veces, que- cuántas veces le hicimos eso? Claro, y así que ahí A ver. Daphne Águila Parra, sí, una de Epa, las más Daphne. chiquititas de lo que eran las gauchitas, que se llamaba ahí está Y ahí está, mete estornudar nuestro está tirando, operador, pero ¿qué le pasa? está tirando mosco por todos lados, que No. no sé qué le pasa, me parece Durmió que durmió destapado, afuera, ¿eh? O durmió destapado. afuera, ¿eh? No. Atente. creo, En cualquier momento sale un vivo. Sí, así que ahí Daphne Águila Parra nos está diciendo que bueno, Besito. a ver qué Que anécdota cuente se le ocurre. algo, que Por cuente eso, algo. A ver, con el Negrus, que estuvo con el Negrus ella, ¿no? Claro, estuvo con el vio, negro, vio que que cuente por ahí O que te pase un WhatsApp y lo llamamos. O que pase un WhatsApp y la llamamos, claro, Bueno. le hacemos ahí nomás al toque línea directa. Tenemos una llamada telefónica. Tenemos una llamada telefónica, ¿de quién? ¿De quién? De el señor Héctor Torres. Héctor Upa, Torres, ¿de Héctor. dónde? De Tolwyn. De Torwin, ¿de Upa, qué FM? Está escuchando. Hola, ¿ya están por ahí? ¡Hola, Buenas noches, ¿cómo están chicos? Hola, Héctor. Bueno, aquí un poco más al sur que ustedes, un par de kilómetros nada más, pero bueno, disfrutando de esta noche patagónica aquí también en esta zona austral. Y la verdad que, bueno, muy contento de poder comunicarme con todos ustedes, ¿eh? La verdad que es un gusto poder hablar en esta noche, poder reencontrarnos de alguna manera, por lo menos ya sea vía telefónica, porque bueno, hemos tenido la posibilidad este año también de estar juntos ahí en la transmisión de este evento del Festival en la Patagonia en Punta Arenas. La verdad que fue un gusto poder volver a encontrarlos. Digo poder volver a encontrarlos porque ya el año pasado en la 36ª también estuvimos juntos en la 36ª edición. Así que bueno, ¿cómo está Juancito, a Kenneth? Y bueno, no tengo el gusto de conocer a la conductora. ¿Cómo Así que no? ¿Cómo no, Héctor? Recién me enganché. Ah, la conozco, a ver, decime. A ver, yo te tiro una frase y a ver si la sacás. Perdón, ahí Bueno, está. por lo menos por la voz. Che, te saco una frase, a ver si la Ahí está, sacás. una frase. Foto de salchichita en la boca. Ya está. No digas más. No censuremos. No, Es muy bueno. no digas más, sí. Bueno, justamente para poder descargar la aplicación tuve que borrar esa foto. No se borra la foto. ¿Era muy pesada? No, pero esa no va. Era muy comprometedora esa foto. Claro, entonces, debido a las circunstancias que Pero viste que yo me quedé quietita, Pero Héctor. tanto lugar No, está ocupó en ese teléfono esa foto. Ey, ¿viste el Rudy? Tiene su peso, ¿no? Era material pesado. Ah, Pasa que para que salga el Rudy y la Puca juntos tuviste que sacarla en panorámica, ¿no? Exactamente, y bueno. En widescreen. Así que ahí entró la aplicación y bueno, lo estuve escuchando ahí, vi que estaban a full ahí en la noche del viernes, ¿no? Desde Buenos Aires, de todos lados, están escuchando de Chile. ¿No? Mirá, Las chicas del qué patio de bueno. comida ahí están mandando mensajes de La Chile. chica de... Qué buenísimo. Tiene que poner una camarita ahí, así lo vemos. No, si ponemos camarita no podemos tener todo lo que tenemos arriba de la mesa. no sabés lo Vos no sabés. Lo que pasa que para hacer el programa, te contamos, Héctor, para hacer el Dale. programa usamos Gasolina. tipo unos llamadores de genio, ¿viste? Claro, gasolina. Claro. Gasolina, ¿viste? Ah. Entonces, así nomás te digo, es un cementerio de lata esto, ¿viste? Claro. Che, Héctor, te digo una cosa, a ver. Y vos sabés que acá ya vas a ver cuando hagas el duple con las chicas de acá y mires en la cámara, te vas a dar cuenta que tienen una luz tenue, ¿eh? ¡Epa! Porque, viste, no quiere que se noten también algunas cuestiones ahí latosas. Ah, estaba viendo, sí. También, claro, viste. Y luces de colores Entonces, ahí. bueno, Y luces de color, eso es un Si boliche. los estamos mirando. Ah, la está mirando. Sí, la está mirando. aparte hay una... Juanjo está mirando el tatuaje fijamente hace 2 horas. No, ¿sabés lo que me llama la atención? ¿Sabés lo que me llama la atención? Hay una chica con la boca pintada. ¿Está pintado o se cayó hoy antes de hacer la radio y es un moretón? Se pintó para usted. No, debe ser que se pintó, se maquilló para Se maquilló la para ocasión, usted, sí, para claro. la ocasión, claro. Para la ocasión, Claro, acá Juanjo para- me extraña, Muy me bien, extraña. muy Público. Lo que pasa es que bueno, tienen gente acá, por ejemplo,
varios boliches que tienen pantallas gigantes y la proyectan ahí en el lugar, entonces bueno, se tienen que producir, ¿viste? Buena esa, Sí, sí, tal así cual. al estilo televisión, digamos, así que bueno, ahí muy está, buena, ahí Héctor, está. ¿Te imaginas la puca saliendo en pantalla gigante acá en el boliche? ¿En un boliche? Sí, con el escote abierto, llenamos boliche. Llenamos boliche, olvídate. Che, Héctor, si te digo, Sí, decime. Festival Folclórico La Patagonia, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza como anécdota? Graciosa, ¿no? Como anécdota graciosa, bueno, a ver, estamos fuera de la ley de protección del menor, así que puedes contar cualquier cosa, no hay problema. Sin censura, Héctor, está bien. Bueno, a ver, del festival, digamos, bueno, el festival en sí, una bomba, realmente los artistas argentinos, como siempre la rompieron ahí en Chile, y bueno, y después con respecto a todo lo que fue el backstage, digamos, y el post festival, la verdad que muy bien, también hemos pasado buenos momentos ahí, qué sé yo, cenando en alguna oportunidad juntos, y la verdad que muy contentos ahí. Muy Como felices, una fiesta de hemos reído egresados. mucho. Eso mismo, no hemos ¿Viste? reído mucho. No así hemos que reído mucho. nos reímos mucho, la pasamos bien y bueno, la verdad que se ha creado una linda relación, más allá de las personas, entre el medio de comunicación, los medios de comunicación nos han unido, digamos, de alguna manera, como para poder Che, Héctor, ¿te acordás la disfrutar pelea? unas cosas juntos, sí. ¿Te acordás la pelea que tuvo cara a cara Kenneth con otro personaje de ahí de una radio? Sí, me acuerdo, pero bueno, la verdad que Es que estaba la pelea esa de Mayweather y McGregor esa noche y queríamos recrear algo también. Claro, pero bueno, viste, quiénes son cosas que pasan en realidad. Yo creo que también los celos no solamente tienen que ver con medios de otros países, sino que también se dan acá con la radio que está ahí a la vuelta de tu radio, seguramente tenés algún tipo de inconveniente también, ¿no? No, acá no tenemos ningún inconveniente, ya le bajé la antena, así que no salen. Le cortamos la antena, Héctor. Claro, es competencia, esa es la cuestión, Y de alguna manera, bueno, cada uno quiere llevar lo mejor a su gente y cuida bueno, ahí está. Pero son cuestiones de medios de comunicación que en realidad lo único que los que estamos detrás de los micrófonos y lo que hacemos en la radio, lo único que pensamos es en entretener al otro, al que está del otro lado, y que la pase la mejor posible, llevar información, llevarle cosas que les agraden, o sea, esa es la idea, digamos, hacerlo todo con muy buena onda. En realidad, bueno, por ahí los entretelones, por ahí tienen que ver con estas cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con celos, más que nada, ¿no? Ustedes nos vinieron a visitar ya. Sí, porque ustedes nos vinieron a visitar acá, así que nosotros ahora tenemos materia pendiente, lo tenemos que visitar a ustedes. Por supuesto, en octubre. Ahora el 9 de octubre. Ya nos reunimos con el Rudy y se va en octubre, dijo. Claro. A mí me invitaron en octubre para el aniversario. Bueno, claro. A todos. Pero pará, a mí no me dijo nada todavía, Rudy. Héctor, ¿usted sabe algo? El 9 de octubre se hace acá es el aniversario de nuestra ciudad, entonces bueno, se hace un desfile, hay diferentes eventos y bueno, la idea ya la habíamos hablado por ahí tras bambalinas con Kenneth y bueno, más o menos quedó algo armado, igual quedó de organizarse y yo creo que es algo que se va a dar, que vamos a tener la posibilidad de que ustedes vengan para acá y bueno, también hacer un documental y grabar un poco y darle un poco algo festivo. La puca iba a ir de chicholina. Desde el punto de vista de los medios, ¿no? Así que bueno, La puca iba de chicholina. La puki viene de chicholina, bueno. Sí. Bueno. Va a buscar su peluche. Mi peluche que me dejó solita. Su puma, dice. Mi puma. ¿Y no lo llamaron al León por teléfono? Dice que está en una reunión importante y no puede contestar. Está en una reunión. ¿En una reunión de qué? En una reunión. Importante. A ver si me cortó el rostro. Sí. Dice, no sé si estaba con Obama y Putin al mismo tiempo. No. Tratando de ver la próxima vuelta de Obama, dice. Sí. Claro, no, la verdad que no tengo idea. No, hoy no lo vi. Sí lo vi a la mañana, sí. Estuve haciendo programa, después ya no lo vi más. O sea, acá igual lo escuchamos. Acá lo escuchamos. Claro, que ustedes ahí lo escuchan al Rudy. Che, Héctor. Sí. Héctor, ¿y qué es la vida de Nico? Que no supimos más nada. ¿Qué pasó? Llegó allá, el tipo casado. ¿Prisión domiciliaria? Prisión, claro. Estuvo acá por la radio porque está preparando ahí algo de YouTube y algo de Facebook Live. Ahí andaba
configurando algunas cosas. Como pero está todo bien, Nico, no le pegaron nada. ¿Todo bien? No, creo que mañana ya tiene que ir a marcar tarjetas, así que bueno, mirá, toda una semana. La ciudad más austral que Ushuaia, y ahí bueno, ya tiene que marcar la tarjeta, vuelve el lunes a la tarde seguramente para horario de trabajo, y bueno, y nada, eso todo, el fin de semana seguramente familiero, ahí va a estar, porque, bueno, ¿ya se está haciendo youtuber igual? ¿Se está haciendo youtuber? ¿Se enganchó ahí con el Negrius? Está en esa onda, así que vamos a ver qué pasa, ¿viste? Le gustó lo de Negrius. Le gustó llevar le gustó llevar el bolso de Matero. Sí, qué episodio. No era una botinera, era una matera. Viste que el Matero Lego. Una anécdota graciosa, ¿no? Esa es graciosísima, sí. Los chicos de Mirror Love. De Mirror Love. La miraron mucho. Mirror Love. Sí, pero decían, míralo. Sí. No llegan hasta Punta Arenas ustedes, ¿no? Sí, estamos saliendo porque casualmente. Bueno, le mandamos saludos. La más chiquita de a los chicos ahí que la verdad que buen trabajo hacen, Y bueno, levantando puntos. Yo quise ser más fina, boludo. ¿Ves que no me dejas ser fina? Claro, dice, bueno. Y ahí, más fina que canapé, no. Acá muy amablemente nos dieron un portamate, lo hemos llevado nosotros, lo portaba el Nico y bueno, tenía colores así como colores tipo de flores. Muy putito, así, bueno, vamos a hablar como en propiedad, muy putito tu bolsito. Claro, los colores eran bastante como sugerían como tipo que algo medio extraño, un hombre, ¿viste? Entonces bueno, ¡qué rica que está la meme! Alguien que tenía la tendencia lo saludó muy amablemente y le dijo, hola papi. Yo sé cómo le dijeron. ¿Cómo le dijeron? ¡Te quiero! No jodas. Bueno, yo chao papi, una cosa así, ¿viste? Pero Héctor, vamos a lo que es el inicio, ¿no? De ese cambio. ¿Viene de familia quizás? Del papá por ahí que usaba estos colores. No. Bien machito, bien machito el padre. Hijo de puta. ¿Con quién estás, boludo? Absoluto. Bien. ¿Has escuchado esta voz en absoluto? Absoluto. La victoria siempre, papá. Absoluto, como el tango ese. Madre, ¿por qué me hiciste macho? ¿Viste? Sí, tal cual. Héctor, ¿y dónde terminamos hoy en lo que es la noche de Tolwyn? Bueno, hoy vamos a salir a dar unas vueltas acá, unas vueltas y unas vueltas y unas vueltas. Escabiar. No te vas a perder tanta vuelta, No. Vamos a visitar a algunos amigos seguramente y después ya volvemos porque mañana es día de trabajo por acá, así que nosotros los fines de semana trabajamos. Sí, así que bueno, pero igual, supongamos que estemos hasta las altas horas y a las 8 estamos levantados en pie. Hola, ¿los escucho? Sí, te estamos escuchando. Bien, creí que se fueron. No, estamos atentos. Estamos anotando todos los tips que vos estás tirando. Mira. Eso de levantarse a las 8 para nosotros es extraño. Nosotros nos acostamos a las 8. No te prometo nada. ¿Usted se acuesta con 8? No, yo no puedo, pues tengo otra vida. Otra vida. Y pasa que la naturaleza, Claro, esas cosas, ¿viste? Acá la naturaleza te obliga a hacer otras actividades, así que bueno. Bien. Ahí estamos. Bien. Bueno, así que bueno, un gusto charlar con ustedes, chicos. La verdad que un gusto. Vuelvo a repetirlo. La pasamos lindo. La pasamos lindo, poder haberlos conocido y bueno, mantener este contacto, ¿no? Que sí, Tere igual dice, dos gustos. Dos gustos, dice Tere. Dos gustos, bueno. Así que el 9 de octubre, que no falta mucho, estamos ya avanzando sobre septiembre. Allá estaremos. Un mes y poquito y bueno, ya los vamos a estar teniendo por acá seguramente, Bueno, Héctor, ahí, ¿vos te vas para la radio ahora? Del Negrius, ¿Vos te vas para la radio ahora? En realidad estoy en la radio, lo que pasa es que salí afuera acá para que no haya tanto ruido. Bueno, dale. Ahí de fondo y bueno. Ahora nos conectamos con el duplex entonces. Dale. Bueno, así que ahí les digo a las chicas, ¿ya tienen el número de teléfono de las chicas todos? Sí. Sí, acá. Teléfono, medidas.
Horarios libres. Horarios libres. Todo anotado el negro. Bien. Te dice dónde tiene el tatuaje y todo. El tatuaje, a ver, antes que se vaya. Héctor, ¿qué tatuaje está hablando esta persona que está acá al lado mío? No sé, miralo por No, ni idea. No, porque tanto le llamó el... Están difamando, Héctor. No, le llamó mucho la atención un tatuaje, Héctor, a ver. Puca, para que se haga una idea, si usted tiene que hacer un tatuaje donde lo tiene la chica esa, ¿qué? más o menos hace el dibujo de la Capilla Sixtina y Leonardo da Vinci, para que se haga el tamaño Héctor, largo. me voy a trabajar con vos porque me están atacando. Vos sabés que soy una persona seria yo. Sí. Cuando duerme, por favor. Si lo conoceremos, Héctor. Si lo conoceremos. Ya lo conocemos. Sí, tal cual. Ayúdame, Héctor, ayúdame. No, pero no, es una excelente persona. Sí, no implica para nada. Ahí estuvimos mirando algunos de los últimos videos que subió. La verdad que espectacular, ¿Del negro? Estamos avanzando, ¿Te gustó? Estamos avanzando como youtubers, Viste que ese día estabas pasando un número, ahora te alejaste bastante, ¿viste? Pasaste un par por lo menos. Sí, tal cual. Sí, ya tiene 3. Superamos. Con las chicas de Punta Arenas. Hacer hija de puta. Ayuden al negro. Yo y mi hermana, son 3, porque ni él se suscribió. Que ayuden al negro que tiene que pagar el alquiler. No, vamos despacito. Claro, no, pero va yendo, ya va camino a la fama, derechita a la fama, Bien, buenísimo, Héctor. Después acordate Ahí con el gran orejón los dos, ¿viste? Ahí en el fin del mundo. Claro, cuando tengas 100.000, acordate de nosotros. No, olvidate. Olvidate. Tiene 100.000 ahora. Tiene 100.000. 100.000 deudas tiene. Hay que pagar de Punta Arenas. No, lo que pasa es que esa noche estaba preocupado por la peluca. No sé qué le pasaba con la peluca. Viste que en un momento fue abajo, fue a fumar un cigarrillo y después volvió y con la peluca toda desarmada. ¿Qué estuviste haciendo abajo? Le decía al negro. Mucho viento. Tenía vida esa peluca. Mucho viento de allá. ¿No te habrán bajado algunos de los muchachos al lado ahí? Sí. Mucho viento. Vos estate atento al negro y usted ve que vas a ver la entrevista en duplex con Miralops que tuvieron ahí. Bueno. Y ahí vas a entender por qué viene con el pelo. Ahí está, ahí lo perdí. Ya lo perdí. Ahí restamos. Ahí está el secreto. ¡Basta, chicos! Bueno, Héctor, ahí enseguida estamos con ustedes entonces con el duplex. Dale, chicos, bueno, gracias por todo, estamos en contacto. Abrazo. Gracias, saludos a todos ustedes y bueno, saludos, abrazos y bueno, nos estamos viendo pronto. Que no se corte, Tolwyn. No, por supuesto. Dale. Por supuesto, hasta luego. Chao, saludos, besos. Chao, un abrazo. Chao. Hola chicos, soy Daphne de Punta Arenas, una de las gauchitas. Miren, la verdad que más que nada el mensaje era para quienes del negro que no era nada gratis, pues. Si la idea era que vayan a pagar después, pues. Se comieron choripanes, completos, chacareros que teníamos y resulta que nos quedamos esperando y nos volvieron más, pues. Así que lo estamos esperando cuando van a Punta Arenas a pagar la tremenda deuda que nos dejaron. ¿Qué? ¿Hay otro? ¿Qué pasó? ¿Hay otro? ¿Qué nos pagamos? Vas a ver. Qué feo. No, el mensaje anterior era broma. Le estaba transpirando la Se tapa. frunció todo. ¿Qué le pasó? Qué feo que te tiren eso, por favor. Muy bueno. Un día para la chica. No, vamos a ver qué decían en realidad. A ver. No, el mensaje anterior era broma. Saluditos a los chicos, lo pasamos muy bien con ellos, nos hicieron mucho reír y muchas gracias por los chocolatitos. Bueno, para que te fijes que lo pasamos muy bien con ellos, ¿viste? ¿Qué chocolatito? Sí, pasa que el negro se dio No sabía nada, a mí me cagaron de hambre. ¿Qué chocolatito? Muy bueno, ¿Qué chocolatito? El negro confundió el dedo con un chocolate, ¿no? ¿le dio chocolatito de regalo a usted? Ay, a mí me recagó de hambre. ¿Qué pasó? Bueno, que usted necesita dieta. No, pará, yo voy a explicar. Porque ¡Vamos, soltemos música! Vamos a acomodarnos un poco.
Vamos a Pero escuchar anda, a Shakira. yo quiero escuchar eso. Bueno, a mí no me censura, bueno, ¿ok? llegó un momento que empezó, porque el negro. Ah, vos negro, te ponemos botones blancos y parecés un dominó. Algo así, ¿no? Me dijo. Después saltó otra de la gauchita y dice, bueno, negro, pará, te ponemos un palito en el culo y parecés una paleta de chocolate. Y usted para quedar bien se reía carcajada. Eso fue una chica que se llamaba Fabiola, ¿no? ¿Eh? Fabiola fue. Fabiola me decía eso, entonces me agarró un cagazo que dije, por la duda yo no opino, sino a ver si viene de atrás el palito, ¿entendés? Así que... ¿Y la firmó o no la firmó? ¿Eh? ¿La firmó o no la firmó? Sí, Me imagino las carcajaditas suyas. No, después, por favor. Después hablamos del tema del autógrafo, entonces Sí. le digo, sí, yo tengo un fibrón pero por favor, indeleble. Claro, sí. Para firmar un autógrafo y bueno, y saltó y dice, bueno, firmame esta. ¿Entendés? Así que nada. Se hace su muñeco. Así que me cagué tanto de la risa, la verdad, campeona las chicas. Campeona. Así que bueno, Usted vamos feliz. a volver ya Sí, tengo ¿cómo? dónde Sí. alojarme. Pero no ¿Le me va a llevar la invitaron a remera de alojar. Negrius de regalo? ¿Le va a llevar la remera de Negrius de regalo? 3 remeras del Negrius. Exactamente. Va a tener que esmerarse, ¿eh? ¿Ah? Va a tener Con que la foto del hotel. Con la foto del hotel adelante y la foto del negro saludando atrás. ¿La tele que está en el calzoncillo esa? La foto del calzoncillo lo vamos a poner en uno de los brazos. ¿Eh? Vamos con el chaquillo. No, por favor, te lo pido. Te llevé sin preguntarte ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura. Asalté tu intimidad y tu ternura para amar sin más razones que el amor. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano, y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos, y una ramita de ilusión para después. Adelante como un puma entre las sombras, degajé tu cuerpo entero con mis besos, y atrapados por las lunas de tu pecho, por el cálido gemido de tu voz, y montados en el potro del deseo, sin frontera por la noche galopamos, y nos vio la madrugada con ojeras, desvelados diciéndonos adiós. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Muy buenas noches. ¿Quién está hablando ahí? ¿Ailén? No, o sea, acá yo, Ailén, y me pongo delicado, porque si no te digo no me ves. Y mi compañera Nacho. No, si la estamos viendo, La estamos viendo, bueno. la estamos siguiendo. Para que se me cerró. Yo lo estoy viendo acá. Ahí está, la estamos viendo. Tremenda, ¿eso es un boliche, una radio? ¿Qué es lo que es eso? Le ponemos como que nuestra onda al programa. Tenemos sector satánico, tenemos sector bizarro. Pero mirá, sector satánico tienen. Sí, fue un nombre extraño, pero en verdad es una canción al revés. Es una canción al revés, está buena, esa está buena. No sé, yo no me puedo meter porque no entiendo nada. No entiende nada usted. Todo al revés, no entiendo nada.
Ailén, le vamos a contar, Ailén nos estuvo dando una mano cuando estuvimos transmitiendo el Festival Folclórico en la Patagonia, salieron en vivo y ahora están con el programa, contaron el programa que se llama Llenando el Vacío, ¿no? Sí, exactamente, Llenando el Vacío. A ver, ¿por qué ese nombre, Llenando el Vacío? Sí, simplemente porque estamos ocupando un tiempito en el día de alguien. Así que para que eso Buenísimo. llenamos con musiquita o con ánimo festivo el día. Buenísimo. Así se puede explicar así. Claro, acá nuestra reportere, Tere, que es la que está acá al lado acá hablando, preguntaba Llenando Vacío, pensó que agarraron un pedazo de carne, le pedían adentro queso, morrón, ¿viste? Y Con el hambre vacío relleno. un vacío relleno, ¿viste? ¿No? Con el hambre que hay acá. Y contame cómo se está preparando lo que es la previa a la noche de boliche allá en Tolwyn. Acá tenemos un barcito que se llama Me Mata el Limón. Y hoy ¿Cómo? Me Mata el Limón. Tributo a los redondos. Exactamente, pero hoy es como noche festiva. Van a ser todo por 100, o sea, un litro de cerveza, el fernet, todo por 100 pesos. Epa, bueno. Tomar, así que esa es la movida Tolwyn. ¿Y de qué hora a qué hora está? No, porque si me parece que si nos tomamos el avión ahora llegamos, ¿eh? ¿Llegaremos con la barcaza? Estaría, ¿no? Estaría. Hoy hablábamos con el Negris de que está invitado para venir para el 9 de octubre. No te puedo creer. Escuchá, Kenneth. O sea, que a él solo lo invitaron. No sé, a mí me dijo Rudy que lo había invitado a él. No sé, A él solo. ¡Epa! ¿Escuchaste? Se está cortando, Se están tirando con de todo. Se está cortando, Kenneth, ¿eh? Está bien que vaya. Que vaya. Que vaya. Ailén, te va el negro y todo el equipo. Sí, no, nosotros el montoncito no. Mirá cómo te hago montoncito. Mirá cómo te hago montoncito. No. Igual. Con los sorteos los podemos alimentar. Claro. Y también como se sortean champán, todo. Ah, bien. Ahí voy a estar yo entonces. Igual. Así que esos gastos capaz que están cubiertos. Sí, Ailén, igual vamos a decirle la verdad a los oyentes y a mi equipo, que esta jodita la preparamos hoy a la tarde mientras hablábamos. Mentira. Previa al programa. Ahora. Mentira, que Era una jodita. Es una jodita. Así que usted se va a Tolwyn, cerró solo, y no nos invitó a nosotros, ¿no? Te das cuenta, recortado mal. Ojalá te quede en el baño sin papel higiénico otra vez. ¡Salvame, Ailén! Tirame un comodín. Ya hablé de más, parece. No, hablaste bárbaro, no te preocupes. Bueno, vamos todos juntos, ahí no hay problema. Y hacemos un mega programa ya, no tenemos drama, ponemos los parlantes afuera en la calle y hacemos el programa, hacemos programa de televisión, lo que haga falta. El Negri no tiene problema de hacer el chapuzón ahí en el lago, no sé qué lago es el que tiene cerca, en Calzoncillo. La castorera ahí. Ahí con un castor. En vez de taparrabo le ponemos un castor. No, si se vienen, se tienen que venir varios días porque hay un montón de cosas para hacer acá. Sí, así, para hacer trekking. No, pero este no la hace caminar ni 2 cuadras. Se levanta a las 3 de la tarde. Se le cae la moneda abajo del sillón, no la corre. Pará, mirá esta. Ailén, ¿a qué hora me mandaste mensaje hoy? Ay, Dios. Creo a la mañana, preguntándote a la mañana. Y escucha, y te con tarde. Para. A la mañana, ¿y a qué hora a la mañana? Ay, no sé, como a las 10, por ahí. ¿Y te contestó a las 10? No, me estás jodiendo. No, me contestó como a la 1 de la tarde. Sí. Bueno, a esa hora se va a haber levantado. A esa hora se levantó para ir al baño. Se acostó, siguió durmiendo. Era él, sí. Dijo que estaba en una oficina. Ah, bueno, fuiste a trabajar. No, fue a trabajar el señor. No fue a trabajar hoy, si trabajamos en el mismo lugar. No fue a trabajar tampoco, pero ¿qué? Sale de trabajar a las 3 de la tarde y lo llama y dice: me quedé dormido. ¿Cómo te vas a quedar dormido a las 4 de la tarde que tenés que estar trabajando? Ailén, viste que todo lo que planeamos hoy se la recomieron, es buenísimo. ¿Lo habíamos planeado? ¿Sale? Ailén, tirame un comodín, dale.
No puede ser. No. Che, Aileni, ¿cómo quedó el cosito del coso del gas? ¿Está todo bien? No, la verdad que se terminó cayendo, pero no fui yo. Pero usted Perdón, esa es una conversación interna de ustedes. ¿Qué está arreglando el gas? Pero usted está... No, ¿qué? no, es que fue así. Hoy estábamos hablando y yo le mandé un audio donde justo me golpeé un dedo con un coso de gas. No me sale, no me unizo el gas. Y le dije, uy, me golpeé con el coso del gas. Entonces él me empezó a joder con el cosito del gas. Porque Claro. lo rompí. Perdón. Claro, ahí está, y lo rompió. Así que el vecino te está reclamando por el pedazo de... Ah, por eso tiene que ir el negro en octubre a arreglar el nicho de gas. Ajá. Sí, entonces hay comisiones. ¿Se vienen... hay intercambio? No, es invitación de que se hicieron con pinches, amigos y Pero, con eso. ¿y yo me puedes mandar a hacer? Sí, tu jefe dijo que paga todo. Paga todo. Tu jefe. Sí, Rudy dijo que... Rudy. ¿El Rudy es tu jefe, no? ¿Es uno de tu jefe? Sí. ¿Y vos querés viajar para Gallego igual? No, yo quería ir a la fiesta de la cereza. Bien, no hay problema. Mira, ahora nosotros vamos a cubrir Sirio y los persas en los antiguos, ¿querés? Bueno, decirle a Rudy que él se hace cargo de los pasajes. Si no, mandamos unas fotos que tenemos acá. Nos pegamos un poquito y nos vamos con la... Sí. Preguntale a Héctor si está por ahí la radio, si te da el ok. Vos preguntale, che, ¿Rudy pagará si manda las fotos? Es muy buena esa, ¿eh? Lo amenazaban. Ey, no, esperen, no me conviene amenazar a mi jefe. Mirá si me echa. No te va a echar porque nosotros te hacemos el aguante acá. Eso es extorsión. Eso es extorsión. Vos decile, hay una foto de una salchicha. Eso es una extorsión. ¿Eh? Vos decirle que hay una foto de una salchicha y te va a decir, no, ¿a dónde querés ir? ¿Querés ir a transmitir Disney en vivo? Te mando. ¿Querés ir a Tomorrowland? Juntá 20 amigos que vas todo pago, no hay drama. Los redonditos ricota te los traigo a tu casa. ¿Cuánto salen? No hay ¿Querés problema. hacer intercambio cultural? Te lo atrevo. Ya está llorando, mira, ya está llorando, mira, se emocionó. Ya está. Sí, ¿qué te iba a decir, Ailén? No sé por qué le hablaste todo hoy, no sé qué quieres decir. Sí, que no sé qué va a preguntar si ya hablan todos ustedes en la mañana. No sé por qué vamos a hacer el duplex si ya charlan con todos ustedes. ¿Qué quieren? Vamos afuera y nos fumamos un cigarro. Claro, no tienen el programa ustedes. Muy buena, Por eso insistía tanto. Le vamos a preguntar a su coequiper que está ahí al lado, escuchando. pobrecita. ¿Usted sabía que había estas La que conversaciones tiene internas? la boca golpeada, ¿no? No, Maquillada. Maquillada. no, es en composé con la blusa, no sea malo. Pensé que se había golpeado. Aparte es como un marcador, es como un ceso. Paso y si le doy un beso a alguien, crack, queda ahí. Mirá qué buena que está. Bien. Entonces cuando Juanjo venga con toda la camisa con pintalabios, no sabemos por dónde anduvo. Dije todo eso pensando en mi sobrino porque juego con mi sobrino, pero no sonó nada parecido. Ah, bien. ¿Y hay mucha ropa manchada con pintalabio en Tolwyn? ¿Bastante? Igual no entendía lo que quise decir, pero... Ah, bueno. Después me di cuenta que no. Que no era lo que quería decir. Es como la firma, como el graffiti. En vez de dejar un graffiti en la pared, usted deja el pintalabio. No, igual. Hay otros que hacen como los perros que mean el lugar, bueno, usted deja el pintalabio ahí marcado. No, igual viste que se usa el tatuaje ese con el beso, se está empezando a usar como el chupón. Horrible. Sí, no, a mí no me gusta, de verdad. Ahora no le gusta, antes lo excitaba, ahora no le gusta. Chicas, ustedes no lo conocen, no lo conocen, un re mentiroso mal. Mire, yo compartí con él habitación en Punta Arenas y sacaba del bolso los calzoncillos y venían con número de celular anotado, para que se haga una idea. Es un gatito. Mal. No, Gatito mal. No, soy súper profesional. Sí, ya vemos. Soy súper profesional. Así que si le empiezan a mandar mensajes a la madrugada, no le contesten, chicas, no caigan en esos engaños. Dale, ya estamos avisadas, entonces que no hay que contestar en la madrugada. Es buenísimo. Bueno, entonces nos vamos a ver el 9 de octubre. Sí, si vienen, sí. Y bueno, y ustedes después van a tener que venir para el aniversario gallego. Claro, hacemos intercambio. O para animar el pre-festival folclórico de la Patagonia. Bueno,
tenemos que charlar. Eso hay que charlar. O hacemos uno de rock. ¿Con quién? ¿Con el jefe? Yo solo dije que quería ir a la fiesta de la cereza y me dijeron, pero alguien se tiene que quedar, así que ya me descartaron. Pero ahí yo después le digo a Héctor cómo hacer unos tips, ¿viste? Para conectarse todo a internet online, no hace falta que haya nadie. Mira, nosotros estuvimos en el Festival Folclórico de la Patagonia y no había nadie acá en el estudio, así que no te hagas drama. Ah, listo. Héctor, si estás escuchando, por favor. Sí, está escuchando, si recién lo llamó por teléfono. Está escuchando. Que no diga que, ay, se me quedó sin batería celular, si está escuchando. No, no, aparte acá lo ponen en el negocio a pleno ahí para que se escuchen de afuera, todo, las chicas también. Sí, nos contaron una vez de una venta de choripanes con unos, en la fiesta del pueblo, que hicieron una venta de choripanes afuera con los parlantes ahí que estuvo Héctor animando. Sí, pará, es más, Ailén, se está anotando gente acá para ir a Tolwyn con nosotros, bueno. Sí, bien. José Alberto Ruiz dice, me anoto, vamos a Tolwyn. Así que, vamos, me parece que vamos a llenar un colectivo de 54, ¿Cuántas plazas hoteleras tiene Tolwyn? Claro. Hoteles, Ruta al Sur. Hoteles, no moteles. No, moteles no hay directamente. ¿Y qué? ¿A traer un árbol, va? Sí, naturaleza pura. A usted le va a gustar eso entonces. Totalmente. Cabañas. Claro. ¿Y ahí en la radio hay lugar para tirar 2 o 3 colchones? Super rata. Del lado que no se vea con la cámara, ¿no? Sí. Super rata. Está medio complicado eso. Ahí el negro se sienta arriba del micrófono, no tiene drama, así que... Él se siente al lado. Se sienta donde sea. Y no hay problema. Estoy hecho para la guerra. Sí. Ay, Dios, dice la Ay, chica, Dios, no nos dice, conoce, no nos no. conoce. Es como que ya Sí. le está entrando miedo a que Sí, a vaya el negro. usted le va a entrar miedo cuando la agarren allá. A usted le va a agarrar miedo. No, igual las chicas van a ir haciendo la preventa de que va a ir el negro. Van a hablar con sus vecinas, amigas. ¿No hay vecinos también? Hombre, no Encima hay. necesita ayuda. Encima necesita ayuda. Y es que viste que... Es que es tímido. Él es ¿Se tímido. nota? Es tímido. ¿No te diste cuenta que es muy tímido? El negro es tímido. Claro, es tal tímido. cual. Sí, justo. Es tímido aparte... Juanjo no, es El la negro. contracara. Sí, el negro es muy tímido. Claro. Sí. Bueno, un saludo para toda la gente de Tolwyn entonces que está escuchando, en vivo ahí de AFM 90.3, duplex con Río Gallego, le estamos diciendo, nosotros igual nos estamos preparando para salir, ya tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11 latas de cerveza acá vacía, No, 11 así pack. que sí, estamos on fire con los motores on road para salir, así que seguramente ustedes igual allá mete limón, dijiste, ¿no? Sí, me mata limón. Así, ¿Meta limón o meta melón? Ah, sí, porque no es lo mismo el limón que el melón. Cuando meta limón que meta melón, meta melón. No, limón. Ah, está bien. Haciendo tributo a los redonditos. Está bien. Un saludo, chicas, gracias por estar ahí del otro lado, Un saludo para todo Río Gallego. Siempre pasamos por ahí, uno sale de la provincia, pasa por ahí. Y yo un par de veces fui a jugar hockey, así que... Ah, bien. A las coquitas, un saludo. Al hispano, al boxing, Ah, sí, al boxing. Ahí vamos a hacer una partidita de hockey también entonces, porque soy jugador de hockey y arquero también, así que... Mirá qué bueno, ya tenemos actividad para cuando vayamos. Yo juego con serpientes. ¿Jugás con serpientes? Y no, yo juego... Él juega con otros bichos. Él juega con la anaconda. Yo juego con la anaconda. ¿Para qué me Se le está picando también, ¿viste? Jorge toda la noche juega con su serpiente. La acaricia, la estrangula. Y sabe cómo le gana, ¿no? ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? ¿Cómo la haces escupir así? Le faltan todos los dientes a esa serpiente. ¡Pum! Chasquea contra el pared. Es muy bueno este duple, es buenísimo. Lo tenemos que hacer más seguido, chicas, porque es genial, es genial. De una. Sí. Lo que sí, bueno, vamos a estar 3 semanas. 3 semanas sin programa porque, bueno... ¿Por qué? Pues estoy muy estresada. Tan estresada. Tan estresada. ¿A dónde se va a vacaciones? A Buenos Aires, a ver Divididos.
Bien. A una familia y a Brasil a conocer. Acá cerquita nomás, Cobran bien en esa radio, che. Preguntale al negro bueno si que necesitaba paga Rudy, asistencia. Mirá, Rudy, ¿qué pa? Che, bueno, ¿y podés hacer un móvil en vivo desde Brasil? ¿Cómo? ¿Podés hacer un móvil en vivo desde Brasil? O desde divididos ahí con la planadora del rock transmitiendo, no hay problema, Sí, o un par de audios de... Mucho no la cuelgo con el celular porque no puedo. estoy ahí saltando. ¿A cuál recital vas? ¿Cómo? ¿A cuál recital vas? Al del 7 de septiembre, ahí en Luna Park. Bien, ahí se va a comunicar ahora el Negrus con la producción a ver si te consigue los pases de prensa para que hagamos una transmisión en vivo. Puedes estar atrás de bambalinas ahí con Yorio. Con Moyo, vos decís que sos la Natalia Oreiro de Tolwyn. Vas con los labios pintados así, pasás piola. Igual vinieron a Ushuaia hace como no sé cuántos años, ponele que 10 años, un poco más. Sí. Más porque yo era re chiquita. Era re chiquita. Re chiquitita. Es un bebé. Es una nena. Mira, si hubiera conectado el celular mínimo pondría ahí una onomatopeya de planche. Ya me corrí con lo que estaba contando. Bueno, ahí te consigue el Negrus los pases atrás de bambalinas. Dale, eso. Y ahí transmitís en vivo. Ahora no sé lo que te va a cobrar después, no, después vemos. Ailén, yo te digo que después... Después vemos, Ailén. Conociéndolo, nada es gratis en esta vida, Vos, Ailén, mejor primero pagá el cosito del coso del gas, y después hablamos de lo que salen los pases de prensa. Pero eso no es negocio conmigo, eso es negocio con la Nacho, así que arréglenlo con ella. Con la Nacho, bien. Con la Nacho. Bueno, listo. Le digo ahí a mi matan limón que le hagan promo. Buenísimo, eso está bueno, eso está bueno. Exactamente. Claro, para cuando vayamos que nos hagan promo de distintos tragos, ¿no? Exactamente. Buenísimo. Sí, al negro le gusta el esperma de pitufo. No, a la Notere. Claro. ¿Por qué a mí? Sex on the Beach. Ese me gusta. Séptimo regimiento. El séptimo, el octavo, el noveno, todos los regimientos le gusta la tele. Sí, que venga. El destornillador. El destornillador, dice que le gusta. El te espero en el piso. Y ahí vamos. Vamos y vamos. Lo que dé. Lo que dé. Bueno, chicas, la dejamos para que termine la noche. Gracias por estar ahí, gracias por esta comunicación. Nos divertimos un montón. Espero que ustedes también la hayan pasado bien. Si no la pasaron bien, no importa. Después le hacemos cosquillas. No sé, para que se ríen un rato. Nada digamos. Dale, que nos estamos viendo. Y lo más importante, consíganme en el pase para dividido. Dale, un saludo. Un saludo. ¿Uno solo? Que no cobran por los saludos, Bien. Y ya el Negro está organizando ahí para que hagan un pijama party ustedes igual. ¿En tu casa? ¿A dónde? No, nada, o sea, cuando vayamos al Tolwyn vemos. Claro. Ahí hacemos un pijama party grupal con toda la gente de Tolwyn, que nadie se queda afuera. Vamos a armar una movida, está buena esa, armar una pijamada cuando vayamos nosotros. Auspiciada por la municipalidad de Tolwyn y armamos... ya le sacó el... ¿Qué pone la plata a la muli? ¿No conoces al chabón? Que me consiga el gimnasio, ¿sí? Y hacemos una pijamada. Sí, bueno, ella con el alcalde de Punta Arena arregló. Exacto. El alcalde de Punta Arena dijo el año que viene cuando vengas te la pongo toda, dijo. Sí. No sé si estás hablando de plata o de otra cosa. No importa, lo importante es que ponga y vamos a hacer la pijamada en Punta Arena el año que viene. Así que bueno, ahora vamos a gestionar con el municipio de Tolwyn para hacer una pillanada. Una pijamada al aire libre. Así. Sí, pero yo le digo, el alcalde de Punta Arena dijo, te la pongo toda. ¿Y él qué hizo? Se quedó quietito. Como siempre. I don't remember. No hay colectivo que le deje cerca. Sí, tal cual le encanta. Chicas, gracias por la buena onda. Gracias por la llamada telefónica. Nos vemos ya cuando se enganchen de vuelta. Cuando vuelvan de las vacaciones, disfruten ahí por Brasil. Tráiganle una zunga fosforescente al Negro porque de noche no lo encuentran, Que sea chiquita. Chao, chicas, gracias. Chao. Vamos cerrando lo que es esta pavada. No le conviene. No te conviene.
Marta Diácono, mi co-conductora, por favor salude a la audiencia loca fiestera de Río Gallegos. Bueno, un saludito para todos. La pasamos genial, nos cagamos de risa como todas las noches, como todos los viernes. Así que bueno, saludos para todos, que la pasen lindo y chau, nos vemos el viernes que viene. ¿O no? O mañana nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? En la radio con los oyentes el viernes que viene, no sé, usted quiere venir a hacer un programa No, pero mañana nos vemos ahí Las en... Tardes tropicales de Tere, mueva la babosa, ¿no? Mueva la cacerola. Mueva la cacerola. Y le decimos a los oyentes que, porque usted había traído una entrevista, ¿sí? Queda pendiente para el viernes que viene. Sí, tal cual. Y... queda entonces pendiente para el viernes que viene. Para el viernes que viene. Sí. Salimos a la calle también si quiere, me va a hacer trabajar. Algo Rodrigo, ahí vamos viendo por la semana, pero dale. Sí ya prometemos, porque hoy se nos desbordó el programa. Ya nos fuimos hace 47 minutos del aire. Exacto, nos fuimos ya hace rato. Nos fuimos a recalar. Estamos hablando al pedo porque no estamos saliendo por la radio. ¡Ey, manda saludos! Bueno, no sé, pero hay un oyente que decirle que es 95.9 o que dijo que no salía. Che, ¿dónde están? ¿Dónde está la gente? Que no salen al aire. Che, están los zorros. Sí, yo estoy escuchando la radio. Sí. Así que bueno, Kenneth McLean, el dedo mágico, el dueño de la consola, digamos. Un saludito para la audiencia y despedida de este Pijama Party. ¡Mamá! ¿Qué te compro, mamá? Hola chicos, soy Daphne de Punta Arenas, una de las gauchitas. Miren, la verdad que más que nada el mensaje era para quienes del negro que no era nada gratis, po. Si la idea era que vayan a pagar después. Se comieron choripanes, completos, chacareros que teníamos y resulta que nos quedamos esperando y nos volvieron más, po. Así que lo estamos esperando cuando van a Punta Arenas a pagar la tremenda deuda que nos dejaron. No, saludos, que estés bien. ¡Ah! Muy buena, la tremenda deuda que dejaste, Jaime Coliboro, despedida de este Pijama Party de hoy. Bueno, agradezco la invitación como siempre, saludos al Negrios y bueno, a mí me escuchan mañana por FM Río Gallegos en la 100.3. ¿A qué hora? En la zona oscura, de 10 a 12 en Rock Sin Vueltas. Bien. Ya estamos en nuestra tercera temporada. Bien, ahí estamos mañana entonces con la zona oscura de Jaime. Muy bien. Con la zona oscura de Jaime, yo no, gracias. No, gracias, paso. ¿Quieren conocer la zona oscura de Jaime? Sintonice mañana FM Río Gallegos. ¿Querés ver la zona oscura? Sintoniza. Le dijo el Negrus, o sea que le dijo usted. A nosotros dos no nos dijo nada. Negrus, si querés conocer la zona oscura. Arranque. Estoy muy enano invitado. Yo asumo el negro porque como está cabeza de la cabeza está de mesa. Está bien. La cabeza de mesa. La cabeza. No tire puntita porque a esta hora ya arrancamos. Cabeza de mesa. Me han dicho cabeza de pecado. De todo. Y el chiste también de enano era para él. Claro. ¿Qué pasó acá? ¿Qué nos perdimos, querer? Todo para mí. Zapatitos hondos, dale. Todo para mí. Entonces, bueno, gente, esto fue Pijama Party. Pijama Party recargado. Un quilombo, un descontrol, un desconche. De 21 a 0 todos los viernes estamos acá por la 95.9. ¿Sí? Armando tu previa de boliche, llevándote un poquito el ambiente, ambientándote para salir a joder a los fiesteros, a las fiesteras. Bueno, y trabajando para el viernes que viene, prometemos más material de lo que es festival, porque quedó un montón de cosas en cola, así que... ¡En cola! ¡Pero cortar un poco, chabón! ¿A dónde te quedó cosas en cola? ¡A vos te quedó en el... ¡Pero qué cola! Pero te das cuenta que es por Dios. Gente linda, próximo viernes nos encontramos acá en el nuevo Descontrol de Pijama Party. Aterrate, hasta mañana. ¡Chau!